Muy buenas, IlustraPro, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy en el que voy a entrevistar y voy a tener una conversación súper interesante, súper fluida, súper bonita, con una mujer que es no solo un amor y súper maja, sino que también es una profesional como la copa de un pino, una autora de cómic y dibujante e ilustradora llamada Bea Lema, que tiene un proyecto que ha sido Premio Nacional de Cómic llamado El Cuerpo de Cristo, un libro con el que estoy absolutamente fascinada, enamorada y le voy creando esta nueva necesidad a un montón de gente que no sabía que la tenía de comprarse el libro y leerlo porque es una maravilla, pero es que nos ha abierto su mundo, su proceso, su desarrollo de voz artística, su profesión, su supervivencia a nivel económico, sus inquietudes, su manera de abordar las cosas, su mirada, todo. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Así que, si no sabes quién soy, mi nombre es Iobru, soy la responsable de la plataforma y de la comunidad de Ilustrando Dudas, el lugar en el que puedes encontrar los conocimientos y el acompañamiento necesario para convertirte en IlustraPro y petarlo profesionalmente. Y con esto empezamos el programa. IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por Iobru. Hola, Bea, encantada de que estés en el programa. Bienvenida. Hola, yo. Nada, encantada. Muchas gracias por la invitación. Tenía dudas de si ahora siendo verano, que parece que en agosto se para el mundo, digo, no sé si la voy a pillar o qué, así que gracias por hacerme el huequito. Nada, sí que he bajado el ritmo mucho, pero bueno, te conozco a ti al proyecto desde hace un montón, entonces cuando me llegó la invitación fue como, claro que sí. Qué ilusión, qué bien, jolín. Jo, pues ahora, ahora me da cosa porque pienso, jo, entonces tú me conoces más que a mí, porque que sepas que yo o sea, te descubrí tu proyecto hace a lo mejor un año y pico y lo conseguí leer hace nada, este mismo verano. Vale. Y sabes que me flipó tanto que tengo un club online que se llama Club Campamento Base y decidí hacerles un análisis del proyecto para que lo conocieran y ahora todos me decían, nos has creado una nueva necesidad, no sabíamos que necesitábamos este libro y ahora estamos todos peleándonos para conseguirlo. Qué guay, qué guay. Bueno, eso es súper. Sí, sí, entonces para la gente que no te conozca, porfa, preséntate y explica a qué te dedicas o en qué te especializas a nivel ilustración, ¿vale? Para que te ubiquen. Vale, pues me dedico al cómic y a la ilustración. Ahora también he metido un pie en la animación porque estoy preparando la adaptación del cómic El Cuerpo de Cristo a cortometraje de animación. Uh-huh. Eh, y bueno, digamos que un poco lo que ha marcado como un antes y un después en mi carrera, por llamarlo así, aunque esa palabra es un poco fea, ha sido por la publicación del cómic, ¿no? Del Cuerpo de Cristo, que me ha traído como un montón de premios y que el libro se caracteriza en gran parte porque uso el bordado, ¿no? Como Uh-huh. un medio más para ilustrar. Uh-huh. Y ahora mismo estoy pues muy en eso, ¿no? Como en explorar toda la parte textil y cómo trasladar pues el mundo gráfico a dibujar, pero con hilo. Uh-huh. Y es lo que estoy haciendo en el cortometraje, porque todos los fondos Uh-huh. están bordados físicamente y la animación es 2D, pero simula el bordado tradicional y también lo estoy Uh-huh. aplicando a los encargos que estoy teniendo de ilustración. Uh-huh. Uh-huh. Pero yo como estudié diseño industrial. Uh-huh. Lo hice en Ferrol, yo soy de Coruña y el primer trabajo que tuve como diseñadora fue en la fábrica de cerámica Sargadelos Ah. y allí estuve 3 años, que bueno, aquí es súper emblemático, no hay casa que no tenga una pieza de Sargadelos. Y cuando se me acabó el contrato, pues como que empecé un proyecto de diseño de producto que mezclaba como diseño y artesanía, estuve 2 años con esto. Y eso fue una experiencia pues de lo que es tener una marca, diseñar, Claro, producir, vender, crear toda la imagen. Me abrumó mucho, la verdad, y tampoco era nada fácil como vender ya. y decidí dejarlo.
Y ahí tuvo un momento que fue cuando reconecté con el dibujo, que era algo que me gustaba hacer desde pequeña y tal. Pero en casa siempre había esta idea, siempre en el aire, como de que no se puede vivir de lo creativo, que nosotros somos una familia de clase trabajadora, entonces era como, es para hacer eso, no es para nosotros, hace falta tener mucho Claro. dinero y tal. Pero ahí tuve como una crisis vital, aparte por otras circunstancias personales, de decir, bueno, yo es que el diseño está bien, pero no es lo que realmente me gusta, ¿no? Me apetecía como darme la oportunidad de explorar algo más creativo. Ujú. Y la ilustración como que me llamaba mucho y el cómic porque no necesitaba mucho material, ¿no? Viniendo del diseño industrial, que si yo quería hacer Total. algo de Ya, cerámica, claro, claro, tener un prototipar, espacio, tener un horno, si quería hacer algo en madera, buscar un carpintero, bueno, todo es claro. mucho más lioso. Y entonces empecé a conocer como también gente que dibujaba aquí, pues Alberto Vázquez, Bray Rodríguez, Pilar Marcón, Ujú. que me inspiraron mucho a través sobre todo de las ferias de autoedición, la libertad que había en el medio, ¿no? Claro, total. Sí, y ahí me lancé un poco a probar. La verdad que el Cuerpo de Cristo ya fue un proyecto que por esos tiempos ya empecé a trabajar en él porque tuvo una edición previa en gallego. O sea, es un proyecto con el que llevo de una manera u otra 10 años inmersa. Wow. Ya, Sí, ya, ya. ha Porque tú sido lo tenías en... como mi escuela, digamos. Claro, sí, sí, por eso fuera de lo que era el programa te preguntaba, ¿no? Si tú sientes como que el desarrollo de tu voz artística como ilustradora se ha ido como en paralelo al desarrollo de ese proyecto, porque claro, es que se siente un proyecto muy, 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 muy cocinado. Mm. Entonces, suponía que probablemente iría un poco por ahí la cosa, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, Mm, desde la búsqueda, toda la búsqueda gráfica, eh, el asumir las limitaciones como estilo, ¿no? Porque, pues, qué es importante. claro, como que yo veía que tenía limitaciones dibujísticas, entonces, pues por eso todo el rato son visiones como frontales o laterales, la representación es muy sencilla, ¿no? Como buscar dentro de eso, Ujú. pues ¿cómo puedo disponer la página? El uso del blanco, bueno, pues explotar eso. La narración, eso fue lo que más me costó, ¿no? Como Es aprender a hacer la que, historia. O sea, yo cuando empecé no había ni guión ni nada, iba como haciendo claro, historias cortitas, acumulando trabajo, después jugando a ordenarlo, mucho descarte, mucho, 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 mucho descarte. claro. Entonces sí, ha sido todo un proceso. Te puedo preguntar, bueno, primero a lo mejor que comentes un poquito, porque también creo que es como el gran core de, de tu voz, aunque no necesariamente siempre hablas de esto en todos tus proyectos, pero sí que el prisma, ¿no? El lugar desde donde tú comunicas y los temas que eliges y lo que metes, digamos, en cualquier tema que tocas y cualquier ilustración que haces, creo que también está muy relacionado con el tema central del libro, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Entonces, para quien no lo conozca, por si quieres comentar un poquito los temas, el tema principal, pero también los temas que hay, Ujú. que no son tan explícitos quizás, pero que están ahí de una forma súper contundente también. Claro, pues El Cuerpo de Cristo es un proyecto de autoficción y las protagonistas son una madre y una hija, donde la madre tiene lo que, bueno, le diagnostican una enfermedad mental y ella no Ujú. se siente identificada con ese diagnóstico, ¿no? Acude al psiquiatra y siente que no la escucha, que únicamente le da pastillas y ella rechaza tomarlas porque considera que lo que le está haciendo mal es un demonio y siente Ujú. sensaciones corporales. Es algo que lo vive como desde el silencio porque tampoco en casa la entienden, su marido tampoco la acaba de entender, intenta hacerla cambiar de idea. Claro. Y digamos que el único espacio donde ella encuentra esa escucha pues es en la religión, ¿no? Acude a curanderas, a toda una serie de creencias populares que ahí pues sí que hay una cabida. Y también pues se vuelve como muy fanática de la religión. Y es la hija, la única, que es una niña, al comienzo de la historia, pues un poco quien acompaña a Adela, ¿no? Que es como se llama. Y los temas que están ahí, pues es obviamente es la enfermedad mental, sobre todo la más asociada a procesos delirantes, ¿no? Ujú. O a psicosis.
está las creencias populares, la religión, la espiritualidad, mm, está la psiquiatría, ¿no? El sistema médico y cómo funciona, cómo a veces no escucha, no hay los tiempos suficientes para entender a las personas más allá del síntoma, ¿no? También vemos en la historia el pasado de Adela, mm, qué le ha podido llevar a la locura, mm, el cuidado, ¿no? Como qué pasa en una familia cuando algo así rompe, quién asume, quién escapa, qué rol pues coge total. cada uno. Mm, Y la vergüenza también, la vergüenza, el tabú, ¿no? El rechazo social, el qué dirán, pues, que hace vivir desde el silencio situaciones así que no hacen más que empeorarlas. totalmente. Mm. Mm. Y también te diría que la compasión sí, o sea, al final es una de las caras del cuidado, ¿no? Pero sí, o sea, la compasión a mí me parece que es algo que está a lo largo de todo el libro y que es una mirada también como muy tuya, ¿no? Que es Sí, importante. cierto, como el amor, ¿no? Como el amor o ver en una situación que es muy dura, pues por ejemplo la relación tan estrecha que se genera entre la madre y la hija y que no se hubiera dado de otra manera si no estuviera la enfermedad de por medio, ¿no? Mm, Sin intención de querer dulcificar nada, pero mm, sí que es verdad que cuando tú cuidas a alguien se genera una intimidad y una comprensión muy, muy profunda y que acaba siendo puro amor, ¿no? Sí, para ujú. mí esa cara era importante, ¿no? También de ver como pequeños puntos de luz dentro de esa oscuridad. Ujú. Y no solamente me refiero a compasión como hacia la madre que es la que sufre todo esto, sino también hacia la hija, que también es muy importante, ¿no? Y a Ujú. veces cuesta tratarse con compasión, así que siento que es un libro que tiene infinitas dimensiones y me parece muy interesante también eso que luego no se quede eso en el libro, sino que lo puedas extrapolar como parte de tu voz y que se convierta en tu mirada en cualquier tipo de proyecto, aunque hables de otras cosas, ¿sabes? Que no hace falta que los temas que toques sean tan complejos, ¿no? O densos, entiéndeme, ¿no? Ujú. Sí, y igualmente creo que es una mirada muy especial. Entonces, tenía ganas de que me contaras, por ejemplo, la parte que tú decías de narración, como es un tema que tiene tantas capas, donde además hablas de un periodo de tiempo largo en la vida de los dos personajes principales, hay eso, como tantas etapas, tantos niveles, o sea, tiempos, cosas distintas que quieres contar y que tienen que como entretejerse, ¿no? Ujú. Eh, claro, me pregunto cuántos libros has hecho en el proceso de hacer este libro, porque siento que deben de haber habido muchos libros dentro de este libro. Totalmente, totalmente. O sea, montañas y montañas de hojas ahí apiladas. Sí, Claro. tal cual, porque ha sido un proceso de prueba y error. Ujú, Entonces, al principio no tenía un guión. Como el libro tiene mucho de mi historia de vida, lo que hacía al principio era como hacer pequeñas historias de entre 1 y 3 páginas autoconclusivas, ¿no? De una ujú, memoria, pues que para mí fue impactante, pero sí, al principio fue como una especie de vaciar, ¿no? Esas inquietudes para que empezaran a salir las preguntas. Y lo que hice fue como acumular muchas de esas historias sin tener claro absolutamente nada. Y cuando ujú, tenía una cantidad considerable, empezar a ordenarlas. Entonces ahí claro. ya surgía una narración y también se generaban preguntas entre una historia y otra. Mm, ¿Qué pasaba, no? Entonces, pues sí, fue ir tirando de ese hilo. También pues, ha habido muchas lecturas de por medio para documentarme. Para mí misma ha sido un aprendizaje sobre el tema porque empecé a trabajar en esto porque yo misma tenía esa pregunta de qué nos había llevado como familia pues, a que mi madre tuviera esa ujú, problemática. Yo misma no la entendía bien, no entendía de claro, dónde venía. Entonces, pues esto también estuvo acompañado pues como de lecturas en torno a la psiquiatría, conocí pues los movimientos antipsiquiátricos que cuestionan mucho el uso de la medicación, ujú, que tienen mucho más en cuenta las circunstancias de vida de la persona, su claro, pasado, su entorno social y demás. Y es que, claro, es que se fue, sí, construyendo muy, 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 muy poco a poco, muy ujú. poco a poco.
tú tenías, o sea, ¿cuándo sucedió que tú te planteaste esto como proyecto y no solo como a lo mejor una autoexploración o como una autoterapia, digamos? O sea, ¿estabas todavía trabajando en diseño industrial? Em, ¿Estabas ya como considerando el tema de dedicarte a la ilustración? Porque claro, es que además que eligieras el formato cómic, ¿es algo que te salía natural, el dibujar un poco en este formato cómic? O sea, como que vino antes, ¿no? O sea, lo que me pregunto es qué fue Ujú. primero, el huevo o la gallina, porque, eh, pues eso, porque me pregunto si nació ya como idea de proyecto, si fueron solo como cosas que te iban saliendo y luego pensaste en voy a convertirlo en proyecto. Cuéntame un poco ese inicio para que se Sí, vea cómo se gestó, ¿no? Todo claro. esto. Pues para mí yo creo que ahí fue muy determinante lo que te decía antes, de conocer a gente que hacía cómic. Ujú, Por ejemplo, el hecho de conocer a Alberto Vázquez, que ya en ese momento también estaba con uno de los cortos o con la película con Psiconautas, y ver que eso era posible, ¿no? Como que tú ujú, podías contar una historia y bueno, incluso a través de la autoedición. eh, para mí eso creó la posibilidad, no es como en plan, esto ujú, es posible hacerlo, porque hasta ese momento yo no tenía a nadie cerca que hiciera nada de ese tipo. Yo en ese momento todavía estaba como haciendo este proyecto entre artesanía de y marca. Mm, diseño, mm, sí. Y ahí fue, ¿no? Bueno, cuando conocí todo este círculo de dibujantes, pues empecé como a hacer ilustraciones, primero a decir algunas ilustraciones aplicadas a cerámica, porque era un mundo que ya conocía. Y poco después conocí la convocatoria que hay aquí en Coruña de la Diputación, que es el Premio Castelao, que es un premio de ujú, cómic. Y bueno, también es verdad que yo soy una persona como muy enfocada, ¿sabes? Que es como, ujú. tengo una idea y enseguida como pienso en concretar. Claro, le das formato, Le ¿no? doy forma, Muy sí, y me bien. pongo Pues eso es un objetivos y cosas así. superpoder. Es un superpoder, ¿eh? Sí, bueno, tiene cosas malas que a lo mejor también todo tiene que ser un proyecto, o bueno, Ya, tiene no su puedes cara B. disfrutarlo de forma libre, hippie. Exacto, exacto. Todo tiene sus pros y sus contras, eso es así. Pero bueno, para esto me vino bien. Entonces yo me propuse presentarme a ese concurso. Ah, muy bien. Y ya eran como que había que presentar, en ese momento las bases eran muy exigentes, había que presentar el proyecto acabado y mínimo 48 páginas. Hostia, ya. Claro, entonces pues hice eso, pues hice 48 páginas de un cómic acabado que no tiene nada que ver con el actual, porque lo hice Ujú, con el iPad, solamente con línea negra, ujú, pero fue así como me arranqué. ujú. Bueno, con la Y buena suerte como encima lo gané. claro, la cosa es que todo este proceso que me estabas contando antes de generar un poco el guión y tal, fue el proceso para llegar a presentar Mm, este primer cómic, ¿no? Esta sí, primera versión. Claro, y sí. cuando lo ganaste, ¿qué pasó? Porque... Pues pasaron, o sea, pasó por un lado, pues por ejemplo, funcionó salió mucho en los medios de comunicación, porque aparte fui la primera mujer en ganarlo en muchos mm, años. ujú, Entonces, ese típico titular, ¿no? Que es muy de prensa, esto fue en el 2018 más en ese momento. Como ujú, la primera mujer que gana el premio Castelao. Eso le dio bastante visibilidad y aquí funcionó muy bien. Se ujú. vendió muy bien, aparte tenía un precio simbólico porque es una edición de la Diputación, entonces costaba como 8 euros. Claro, se hizo una tirada muy grande. Creo que tiraban como 1000 o Ah, dos bueno. mil. Sí, Mm. sí, 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 Bueno, sí. 2000 ya es más de la media, ¿sabes? Sí, total. Pero teniendo en cuenta que eran gallegos, ¿sabes? O sea, en realidad es un Sí, montón porque esas cifras son de tirada nacional normalmente, o sea, que en realidad sí que es una tirada grande. sí, 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 total. Ujú. Y eso a mí me dio mucho impulso, ¿sabes? Como mucha Claro. confianza de decir, porque aparte tenía una cuantía económica, entonces me dio como mucha confianza de decir, ostras, pues igual aquí sí Ujú, tengo un ujú, camino, ¿no? ujú. Mm, Claro, es que Y te iba a preguntar cómo te sentiste porque, claro, si todavía no habías hecho ningún proyecto profesional, no tenías un portfolio, o sea, esto era como lo mm, único que tenías a nivel ilustración y cómic, ¿no? Y que de repente te lo premien, es como, wow, claro, sí, es por aquí, pero al mismo tiempo, qué fuerte que me premien cuando es algo que como que me considero muy nueva en esto, ¿no? ujú, ujú. Sí, a ver, recuerdo cuando recibí la llamada que me dio como, me quedé blanca, o sea, una bajada de tensión, de Qué decir, fuerte. no me lo puedo creer.
Pero después, pues como que pensé, pues aprovéchalo. O sea, quiero Ujú, decir, si claro. se te está dando esto, vamos para allá, ¿sabes? O sea, Ujú. no... No Y sé en si lo este preguntas proceso, porque a lo mejor sí se me generaron dudas o... no, supongo, no, lo decía más por la sorpresa, ¿no? Ya, Que ya, ya, dices, ya, sí. wow, qué, Sí, qué sí, fuerte. totalmente. A ver, es que a mí me parece que, y claro, yo que me relaciono con tanta gente que está en este proceso, ¿no? de empezar, veo como que hay dos perfiles muy habituales, que uno es el de personas que con muy poquitos recursos son capaces de aprovecharlos al máximo. Yo siempre pongo el ejemplo de que si a ti te dan una cámara digital de estas súper básicas, sabes, que tiene cuatro mierdecillas para tal, y eres capaz de hacer buenas fotos con eso, que estás como destilando y sacando y aprovechando todos los poquitos recursos, ¿no? que tiene esta herramienta o que tienes tú a nivel de conocimientos. Y luego hay gente que considera que necesita todos los conocimientos del mundo, todas las herramientas del mundo, tal, y hasta que no siente que ha acumulado un montón, no se siente capaz de usar esos recursos, ¿no? Y yo me da la sensación de que tú eres una persona que en ese sentido aprovecha mucho los recursos que tenga, sean pocos, muchos, los que sean. Mm, ¿Sabes? mm. Y que ves cómo usarlos, o sea, que encuentras caminos para aprovecharlos y para que estén al servicio de lo que tú quieres transmitir, contar, hacer, ¿no? Y eso también me parece muy interesante y yo siempre animo a la gente a ir más por ahí, de que si solo tienes Sí, un lápiz, si sabes contar, que absorbes muy rápido lo que consumes a lo mejor y lo analizas y lo consigues usar para ti, todo eso. claro, sí. A ver, yo entiendo que a veces abruma, ¿no? Porque, pues yo qué sé, hay tanta gente haciendo cosas maravillosas y tú te empiezas a comparar y dices, ay, yo, ¿para qué voy a hacer algo? O si esa sensación de que no estás preparada y tal. Pero yo lo pienso como una prueba. Cuando me entran dudas, Ujú. digo, mira, yo me voy a dar la oportunidad de probarlo. Que no Muy sale, bien. buscaremos otra Experimento. cosa. Sí, es un experimento. Mm. Y sobre todo que para mí intento pensarlo como que el objetivo es disfrutar del proceso. Es que ¿Sabes es lo lo que? más importante. Y se Sí. nota, es que se nota en el resultado luego. Intentar olvidarme un poco del resultado que eso me va a dar, ¿no? Es como yo me llevo Ujú, este experimento que a mí me apetecía hacerlo, yo es lo que más disfruto de dibujar, probar y tal. mm, Y sí, y esto es, y lanzarse un poco, ¿no? Y no verlo ujú. como algo definitivo, sino como, bueno, voy a hacer esto y después ya veré. Claro, porque por ejemplo, la versión del cómic con el que ganaste, eh, ¿cómo de diferente es de lo que tenemos hoy en día entre las manos? Sí, si quieres te lo puedo enseñar aquí por Ay, vale, la cámara, sí. sí. Gente que estáis escuchando, os vais a tener que venir a YouTube. Qué guay, qué ilusión. A ver, esto es Ajá. la portada, la imagen, o sea, tiene el mismo título, Ujú, la imagen ujú, es la de la Virgen también con la píldora. ujú. Y A nivel después, narrativo se mantenía. Uy, qué distinto, por favor, sí, claro. Wow. mm, Wow, nada que ver. O nada sea, que sí, ver, o la sea, esencia sí, pero es sí. impresionante verla, wow. Sí, o sea, Ostras, o hay sea, algunas estoy cosas, y por flipando. ejemplo, mira, esta historia está en el actual también. Sí, 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 O yo sí. qué sé, pues que Vera tiene el pelo así disparado, pero claro, ha evolucionado una Wow. auténtica barbaridad. O Pero esta una ilustración también barbaridad. se mantiene. Claro. Sí, ¿Qué diferencia de tiempo pasó entre uno y otro? pues este se publicó en 2018 Ujú, y el actual en el 2023, a finales del claro. 2023. Claro, un cocinado extra de 5 años más, claro. Sí. Y qué te iba a decir, a nivel guión, sí que se mantiene mucho, imagino, ¿no? ¿O no? Sí, hay cosas que sí, pues por ejemplo el historial médico, que para mí es algo importante en el libro, Mm, está, hay historias que están, pero bueno, estos son 48 páginas, el otro, o sea, el de ahora son casi 200, o sea, claro, ha claro. habido Es una que has podido meter. evolución, claro, o sea, ha habido una evolución muy grande, están los hilos, están las tramas mucho más desarrolladas, sí. Y por ejemplo, para la segunda versión, eh, ¿cómo te lo planteaste? Quiero decir, porque por ejemplo, ganaste esto y se publicó, y luego tú decidiste
no quiero hacer otra cosa, quiero continuar desarrollando este proyecto, porque no es un pensamiento como tan habitual, ¿no? Parece que una Mm. vez ya se ha publicado un proyecto, ya está, fin de su vida. Entonces, ¿qué pasó ahí para que tú sí quisieras seguir metiéndole caña? Pues pasó que me quedé como con ganas, ¿sabes? Como que Mm, fue como la sensación fue, jo, yo creo que si me doy más tiempo, ujú. podría hacer algo mejor. Y quiero darme como la oportunidad de gráficamente trabajarlo, hacer una búsqueda, porque acababa de empezar. Claro. Y como que la historia también tenía un potencial como para ir mucho más allá. De Mm, hecho, ya en ese momento me había contactado Astiberri por si lo quería, porque estaban interesados, no es que lo fueran a sí, publicar, pero estaban sí, sí. interesados. Y en ese momento les dije que no, que lo quería seguir trabajando y que cuando lo tuviera lo enviaría. Vale, Mm. vale. Y entonces decidiste empezar un nuevo proceso de investigación gráfica, narrativa, etcétera, sin una fecha, sin un deadline, sin, o sea, Sí, nada. Decidí como darme el tiempo lo que me llevara, lo que muy necesitara el bien, proyecto. Mm. muy bien, muy bien. ¿Y cuándo empezaste a incorporar el tema del color, del bordado, de elegir, ¿no? El ir sacando conclusiones de creo que a nivel de técnica, creo que es por aquí, que me... Y además es que una cosa que me parece muy potente es, porque al final lo podrías haber resuelto con muchas técnicas distintas, infinitas, pero es más la decisión de cómo los colores sirven para transmitir X cosas en ciertos momentos, cómo el rotulador sirve para X cosas, cómo el bordado sirve para otras. Eh, esa clase de decisiones, ¿no? De cómo la técnica está al servicio de la narrativa y del concepto es lo que me parece muy potente. Entonces, ¿te costó mucho llegar a esas conclusiones? Sí, a ver, al principio, por ejemplo, lo del color sí que lo tenía claro desde el principio que lo quería explorar. Ujú. Al principio me frustré un montón porque no, o sea, el dibujo no me salía, no respondía a mis No tenías costumbre, expectativas claro. para nada. Entonces, bueno, pues nada, le eché ahí horas, prueba y error, muchos descartes. Y al principio iba a ser como rotulador y línea, la Ujú. mayoría. De hecho, el bordado vino muchísimo después, eso lo decidí. Mira, empecé a bordar en el 2020 en la pandemia. Ajá. Y primero hice como una de las páginas, que es como una que está en el altar, Adela con la curandera como rezando. Y en Ujú. realidad lo hice para presentarlo a un certamen de artes visuales. Ujú. Pero sí que me quedé muy enganchada a la técnica y bueno, pues como que lo seguí trabajando y tal, y llegó un momento que dije, pues quizás lo podría incorporar. Pero ya tenía muchas, muchas páginas hechas con la otra técnica. Ujú. Entonces, la manera de incorporarlo fue los que están a color, están en momentos como que emocionalmente eran fuertes, que Ujú. ahí me daba como la libertad de hacer ese contraste. Ujú. Y después estaba la parte del flashback, que es donde uso solamente el hilo negro. Y Ya. esa sí que la tenía solo abocetada y tal. Y bueno, pues venga, lo meto aquí, perfecto. Ujú. Sí, eso fue como la manera de meter el bordado. Y la parte Mm, de sí que, bueno, a veces la intención narrativa que tiene el color, ¿no? Pues que hay partes que son más grises y tal. mm, Eso se fue dando como de una manera un poco orgánica, ¿no? Como que de ujú. una manera inconsciente yo esas páginas de repente las dibujaba en gris Mm, y bueno, pues cuando yo iba escaneando todo y iba como revisando ese PDF, ese momento de que... Porque para mí el proceso creativo tiene como dos partes muy diferenciadas, que una es muy intuitiva, donde no hay ujú. parte mental, simplemente haces lo que te parece guiada por la intuición sin tener muy claro a dónde vas. Muy bien. Mm, Y cuando ya tienes eso, pues en el cómic yo juntaba las páginas y sí que lo veía de una manera más analítica, ¿no? Entonces ujú. ahí te Claro. das cuenta, en plan, ostras, pues que en las partes donde la madre está con crisis psicóticas estoy usando mucho el gris o de repente uso mucho el amarillo. Ah, Sí. pues esto tiene un sentido, ¿no? Entonces, pues a lo Ujú. mejor coges y dices, vale, pues esto lo voy a usar como un recurso. ¿Tú te consideras una persona muy instintiva? Intento fomentarlo, sí. Ujú. Porque entiendo que también tus estudios y esa cosa de que lo conviertes todo en un proyecto, me da la sensación de que deben de habitar en ti como esos contrastes, ¿no? De que Sí, probablemente eres una persona intuitiva, pero también alguien que busca mucho el análisis, el orden.
¿no? Mm. El que todo tenga un sentido. Por eso te preguntaba. Sí, o sea, o sea, también soy muy racional, muy, muy Ujú, racional. Si tiro para un lado, creo que igual soy más racional y estructurada que otra cosa, me cuesta más ujú. dejarme ir. Pero creo que si en algo en la vida me dejo ir, en algún ámbito, es En dibujando la y creatividad, creando, en ¿no? la Mm, creatividad. Sí, es como en el espacio que sí que me dejo ir, ¿no? Así como, no sé, en otras situaciones no. mm, Para mí eso es como mi espacio de intimidad, ¿no? Esta cosa de estar sola, de que el papel lo aguanta todo, de que nadie tiene que verlo si yo no quiero. Entonces ahí es claro. como donde yo me suelto. Es que, claro, me pregunto, incluso si trabajabas de forma instintiva y tal, ¿había una estructura en la que tú te estabas basando ya, por ejemplo? Porque, claro, el formato cómic requiere de que tú trabajes mucho la estructura narrativa a través de la organización de las viñetas y de las Ujú, páginas. Entonces, ¿qué vino antes? ujú. No, estructura no había a ese nivel, porque yo no tenía la capacidad de hacer un guión, es que no la tenía. Claro. Ahora, pues si hiciera otro, probablemente, de hecho lo viví con el corto, que me fue mucho más, me fue relativamente fácil hacer el guión del corto. Ujú, Bueno, porque hay mucho trabajo previo y tal, pero bueno, como que ya siento que he ganado en parte esa capacidad. Pero en ese momento no podía haber estructura porque yo no era capaz de crearla. ujú. Entonces, había ideas sueltas, pero sí que había mucho caos. Mm. Vale, ¿y cómo fuiste luego encajando en forma de puzzle todo lo que ibas creando? Pues es lo que te comentaba, como primero generaba, digamos, las piezas del puzzle Sí. y después jugaba a encajarlas, ¿sabes? Entonces, como yo tenía Mm, una idea, pues Vera va a clase de ballet y no la vienen a buscar. Por otro lado, Adela está en cama y no se levanta aunque son las 6 de la tarde. Vamos al psiquiatra y pasa esto, ¿no? Entonces yo juntaba todas esas pequeñas historias y ahí ya, sin quererlo, si tú ordenas y desordenas, si juegas solo a mm. eso, ya surge una narración y Sí, surgen otras preguntas. Entonces eso para mí sí. fue la manera de trabajar. ¿Y te pasó que tuviste que adaptar en ciertos momentos ciertas imágenes para que encajaran en el puzzle más visual del formato y de las viñetas? Sí, ese hacer y rehacer para que encajara un montón de veces. Sí, 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 Ujú, claro, porque tú puedes tener, sabes que a lo mejor quieres contar pues la historia de la infancia de la madre, pero no sabes cuándo meterla, cómo introducirla, si va a funcionar al principio o al final. mm, Es que sí, ya te digo, claro. muchas pruebas. Mm. ¿Y te centrabas mucho en desarrollar todas esas pruebas más en bocetado o también acababas cosas en ese punto del proceso? Sí, también terminaba, o sea, iba alternando porque Mm, son procesos tan largos que yo mm, necesitaba como divertirme de alguna manera. Entonces, bueno, hoy me claro. apetece jugar con el color. Vale, pues venga, tengo esta idea, este dibujo sé que va a ir, Ujú, casi seguro, pues venga, le hago el color. Otro día, bueno, pues no, pues hoy escribo como una especie de guión para unas páginas y hago otra a lápiz, ¿no? ujú, Y iba alternando. Después sí que es verdad que a medida que iba avanzando, muchas páginas las tenía solo hecho a lápiz y a lo mejor el guión como en la propia página sí abocetado ujú, y iba siempre como creándome como un PDF, como con todo ese mejunje, ¿no? Que había páginas ujú, terminadas, páginas sin terminar, otras páginas solo con texto. ujú. Y eso te iba sirviendo para ir afinando y concretando, Claro, claro. y como concretando, sí. Mm. ¿Y cómo vivió todo este proceso, toda esta decisión de dedicar tantas horas a la ilustración, a este proyecto, a explorar, a experimentar? ¿Tú lo viviste más como, lo vivías más como un hobby o te lo tomabas en serio, rollo de, no, yo sé que esto, aunque está siendo un experimento y me lo estoy pasando bien, es porque quiero que salga algo de aquí? Entonces me pregunto como qué expectativas ponías tú y me pregunto cómo reaccionaba tu entorno, ¿no? al apostar por esto cuando no está bien visto al final, que es lo que tú comentabas, ¿no? Claro. Es como que la niña se nos está yendo hacia... Ya, 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 ya. Pues a ver, yo me lo tomé, o sea, me lo tomé en serio. Sí que tenía, digamos, como la ambición Ujú, de llegar a profesionalizarme, ujú, siendo hiperconsciente de que es muy difícil, ¿no? Pero quería intentarlo. Entonces yo me puse, pues le dediqué todo el tiempo que pude. Entonces, ¿cómo esto impactó un poco en mi entorno? Pues por un lado estaban mis padres que no entendían muy bien lo que estaba haciendo, la verdad, ujú, pero sí me apoyaron a su manera.
sí que, o sea, pues por ejemplo, económicamente me ayudaron y cosas así, o sea, a nivel material, todo el apoyo. Eh, Después para mí también era, o sea, durante un tiempo la pregunta esta ¿qué haces? Me atormentaba muchísimo. Porque sí que tuve una fase que el hecho de haber dejado el diseño industrial cuando, quiero decir, yo ya tenía pues mi oficio, mi profesión, podía haber entrado Ujú. después de Sargaderos en otra empresa y dejar eso pues a mí me daba miedo. Sí, como Y culpa y como que estoy haciendo, porque estoy yendo en contra de lo que toda la sociedad dice que debería hacer, que es la claro, estabilidad, el trabajo fijo, serio, ¿no? Como, what sí, the fuck. tenía, claro, tenía 30 años, pues también esta pregunta de, Dios mío, ¿qué hago? No voy a ser joven toda la vida, tienes que tomar una dirección, pero al mismo tiempo como sabiendo que no quería seguir teniendo la misma dirección. Mm, Entonces sí que vivía, bueno, me era incómoda la situación, ¿no? Y cuando alguien me preguntaba qué haces, pues a mí me resultaba como incómodo decir, no, pues estoy intentando hacer un cómic y ahora hago ilustración. Bueno, no, ahí Era no estaba yo. pasapalabra. Era Pasapalabra. pasapalabra total, sí, sí, hablemos de otra cosa. Y después tuve la suerte que mi pareja, que además también se dedica a esto, pues ahí sí que tuve mucho apoyo, ¿no? O sea, sí que Mm, recuerdo como una conversación de decirme, ostras, bueno, que sepas que va a ser difícil, que esto te puede tomar muchos años, igual, pues hasta que tengas 40 tú no encuentras tu camino, ujú, y ahora ya tienes una, o sea, piénsatelo, en plan, si quieres hacerlo, hazlo, pero piénsatelo. Y una ujú. vez que tomé la decisión, él me apoyó mucho. Y para Qué mí eso fue guay. muy importante, sí, porque creo que fue Hombre, la primera vez que tenía en mi entorno alguien que me decía, sí, hazlo, es ¿no? posible, claro, y tú Sí, puedes hacerlo, pero siendo realista. Muy bien. sí, sí, Mm. sí, sí, sí. Y sí, un poco fue esto. Claro, ¿y cómo gestionaste, digamos, esa parte más de supervivencia Mm. en todo este tránsito? Porque no sé si ahora mismo vives al 100% de la ilustración, si económicamente lo combinas con otras cosas, si además tienes una economía combinada, pues eso, de familia o de pareja o lo que sea, porque al final todo eso influye, ¿no? Mm. Cada uno tenemos Ujú. unas cartas con las que podemos jugar y hay que saber usarlas, ¿no? Pero son súper distintas en cada caso. Claro, claro. A ver, yo en ese sentido me siento súper privilegiada, pues por ejemplo, porque ya te digo, mis padres me ayudaron económicamente durante mucho tiempo. Por ejemplo, no pago alquiler porque mi pareja tiene un piso familiar donde vivimos. Ujú, Después mis padres como que tenían ahí un piso que me lo dejaron para mí y yo ese piso lo estuve alquilando. O sea, he ujú. tenido apoyo Estabas aprovechado. económico, Mm, sí, para poder centrarme, que bueno, ha claro, sido básico y fundamental, sí. sí. Y en el libro hay un momento en el que bueno, en el que la hija comenta que le ha salido una residencia artística. Ujú. Y te quería preguntar si eso también sucedió en la realidad y si este proyecto también como que tuvo, o sea, que tú también te diste como ese espacio de ir a un lugar a trabajar solamente de eso y... Sí, pues eso fue la beca que me dieron, fue la beca de acción cultural que tiene colaboración con la Casa del Autor de Angoulême. Mm, Y ujú. ahí estuve pues los 6 meses, que es una beca anual. Qué guay. Y tuve la suerte de ir, sí, que aparte era una beca que llevaba como 3 años aplicando porque pues es muy difícil que te la, o sea, quiero decir, aplica mucha gente y es la única a nivel estatal que tiene esas condiciones, ¿no? Porque tienes un salario mensual, te ponen un apartamento para que tú vivas y además tienes pues tu estudio, ¿no? O bien Qué individual o bien guay. compartido, claro. Entonces yo me fui para allí contentísima porque era como un sueño, ¿no? O sea, era como una cosa que Total. yo tenía ahí que quería hacer en algún momento de mi vida. Ujú, Sí, y pues para mí esos 6 meses fueron de inmersión trabajé un montón, la verdad. ujú, Me pedí un estudio individual porque para mí es como muy importante estar sola cuando trabajo, ujú. pero al mismo tiempo, claro, estar rodeado de autores y autoras de todo el mundo con un montón de ¿Cuántos experiencia. erais? Uf, pues en ese momento igual como 10, 15. Lo que pasa que hay Qué gente. guay. Sí, pasa que hay gente que va más o menos por allí o coincides más o menos por los horarios, pero después Angoulême es una ciudad muy chiquitita que está Mm, muy volcada pues en el cómic y en la animación, ¿no? Entonces conoces a un montón de gente o bien que está allí estudiando o que pasó por la casa del autor y se ha quedado a vivir o que qué trabaja en guay. una peli de animación. Entonces conoces a un montón de gente alrededor
bueno, y te empapas pues, de sus experiencias, de compartir recursos, de cómo trabaja uno, cómo trabaja otro. Ujú. ¿Te, Y te también relacionabas en inglés o en sí, francés? en Vale, inglés. porque Sí, francés no. no, francés no hablo, no, la verdad. Entonces, inglés, sí, es la gente que está allí de la casa del autor, pues es, porque a lo mejor mucha gente va por un mes, ¿no? Entonces, pues no te vas Claro, a aprender francés. francés para eso, claro. Claro, 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 claro. Y sí, a mí me encantó la experiencia, la verdad, lo disfruté muchísimo. Mm. Me parece muy interesante que digas lo de que te presentaste durante 3 años, porque es que la gente suele ser como muy comedida y como muy tímida a la hora de intentar las cosas. Y yo pienso que Ujú. hay que ser bruto, hay que no tener medida, hay que ser pesado. O sea, es que hay que insistir porque en esta vida, si no eres follonero, es muy difícil que salgan las cosas. Entonces me encanta que lo hayas comentado. Sí, 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 no, yo también lo digo conscientemente de que pasa eso, ¿no? De que mucha gente Mm. no se presenta porque piensa que no está al nivel, o porque es que ya se presentará tanta gente, o porque lo han dicho una vez que no, pues ya no lo vuelve a presentar. Pero al final esto es una cuestión de resistencia en gran parte. O sea, Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Aquí el que más aguanta haciendo algo es el que gana. sí, y además Totalmente. vas mejorando, ¿sabes? Encima, claro. Entonces, claro, entonces sí, no, Sí, en sí, ese sentido sí. es que no ser pesado, es que estás, como decir, No, bueno, es darle que tú salida a tu sabes lo que trabajo, quieres. claro. Claro, claro, sí, sí. Y antes has comentado una cosa y me ha hecho pensar en si un tema tan personal como este libro, ya fuera en su primera versión o en su nueva versión, y por un lado por los temas de los que hablas, que son tan íntimos, y por otro lado porque como que eran tus primeros momentos de exposición a nivel de aquí estoy yo, creadora de cómics y dibujante ilustradora, ¿te dio vértigo? ¿Sentiste vértigo de que te publicaran tanto la primera vez como con la segunda versión del libro? O sea, ¿cómo te sentiste de que todo el mundo fuera a ver y a leer Ya, sobre esta historia? pues a mí lo que más me preocupaba a ese nivel era la reacción de mi familia en realidad, ¿Tu familia porque sabía lo que había o no? no, no sabían nada, Ah, uf, claro, claro, me claro. acabas de dejar loca, perdida. O sea, yo pensé que ya les habías hecho firmar un contrato de no podéis desheredarme y, ¿sabes? En No, plan, y no, y ya sabéis a lo que ateneros, porque vamos, hostia, no. madre mía, o sea, qué atrevida. Sí, no sé, yo tenía Wow. una necesidad muy grande de contar eso. Hombre, ya me imagino, normal, Sí, claro. entonces fue por encima eso, ¿no? Y bueno, como yo también, la tranquilidad era que lo estaba tocando el tema de una manera como que consideraba muy respetuosa y muy delicada y desde el amor, ¿no? Totalmente. Entonces sí que es verdad que ellos se enteraron a través del periódico cuando gané el premio, sí, porque a mí era un tema que me aterrorizaba, sí. Claro, pero en realidad fue muy buena estratagema, porque claro, si ganabas el premio, es como hay un montón de gente profesional que ha evaluado que este proyecto lo peta y por tanto no os podéis quejar porque hay un montón de gente que piensa que mola. ¿Sabes? Nunca la había visto así, pero en realidad sí, porque sí que es verdad que cuando estás intentando hacer algo creativo, hasta que no tienes el reconocimiento, la gente te ve como, ¿no? Te hacen la típica pregunta, ah, pero vives de eso, pero no te dan, no te validan. Totalmente. Pero cuando tienes un reconocimiento, entonces de repente, uy, ya cambia radicalmente cómo te miran, Que ¿no? es muy triste, pero es así. Es O así, sea, es así, es mm, así, sí. Entonces, bueno, ahí pues hubo unas conversaciones un poco incómodas, pero después la respuesta fue buena. A ver, es verdad que es lo que tú dices, no solo respetuoso el punto de vista desde el que lo trataste, sino amoroso. O sea, es Mm, que lo que pasa que, claro, como la gente, o sea, a todos nos pasa que leemos, escuchamos, vemos e interpretamos y filtramos según pues, la mochilita que llevamos y nuestras capacidades y todo eso. Entonces es verdad que traducir lo que alguien ve a lo que tú has tratado de hacer, supongo que sí, que claro, que te llevó esas conversaciones difíciles, ¿no? Pero me alegro claro. que hubiera entendimiento al final, menos mal. Uf, menos mal. Sí, 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 fue buena la reacción. Y después, para mí también o sea, para mí también era importante visibilizarlo porque consideraba que no era solo mi historia, sino que es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Eh, Y sí,
claro, es que es muchísima, pero muchísima gente. O sea, me llegan mensajes cada dos por tres y, bueno, antes de hacerlo pensaba que era más raro, pero después me he dado cuenta de que no, intuía De que también es que muy no, universal, sí, que sí, es sí, muy sí. universal y que se vive mucho desde el silencio y desde la vergüenza. Entonces, para mí era muy importante romper eso. Mm, Y entonces, para mí eso le da mucho sentido, ¿sabes? También como ujú, exponerme tanto. ujú. Y después más a nivel, pues yo qué sé, salir en prensa o cosas así. En Bueno, Vogue, en que me Vogue. hizo mucha gracia. Digo, uy, Vogue. Digo, qué gracioso. Qué bien. Sí, sí, me ha llevado a sitios bastante inesperados, pero muy divertidos, sí. Claro. Pues me he dejado llevar un poco, la verdad, o sea, como con cierta naturalidad, ¿no? Pues sí, esto es lo que Ujú. toca ahora y con esa, sobre todo que sí que para mí como que lo que justifica todo es darle visibilidad al tema, ¿no? Como que ya me lo tomo como una especie de activismo, de alguna Total, ¿no? manera. Y al final eso, o sea, esa es la esencia de la voz artística, creo yo, ¿no? Como identificar temas que para ti son muy importantes, pero que para el mundo también. Y la gente a lo mejor hasta que no se encontró con tu libro no sabía que estos temas eran importantes perdón, la iglesia, ser visibilizados. Claro. Entonces, claro, es que, pues como te digo, a mí personalmente me toca y cuando lo leí fue de, no estoy sola, cómo está tratado con esta compasión, no soy la única que sufre el tema médico y mi padre es médico, o sea, flipa, ¿sabes? Y cosas así, ¿no? Y de darte cuenta de que tu alma anhelaba este proyecto, ¿sabes? Y el vivir a través de la historia de otra persona y saber que se pueden mirar las cosas de otra forma, de que las luces y las sombras pueden habitar y convivir y todo eso, o sea, es que son cosas, y luego súper interesante también el cómo, porque me parece muy difícil como la línea en la que te has movido con respecto al tema de las tradiciones y la religión, porque lo has puesto encima de la mesa de una forma muy bestia, pero tampoco desde una posición dura, ¿sabes? Ujú, O ujú. sea, también entendiendo los grises. Ya. Entonces, me parece como, o sea, no sé si lo hiciste intuitivamente así o si realmente fue un acto de conciencia de eh, voy a ver cómo posiciono este tema, que además en Galicia en concreto, que Ya. salió primero el proyecto en Mm. Galicia aún está súper, súper, o sea, yo siento que te diría que Galicia y quizás Andalucía son las dos zonas de España donde la religión aún es muy potente, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Sí, a ver, estaba pensando otra cosa que te quería decir que se me ha ido sí, un es que me he poco. mezclado temas, Ah, perdón. no, sí, sí, era que con respecto a cómo enfocó el tema, Mm, que creo que ahí también como que sentía un poco la necesidad de que era algo que había que tratar un poco de manera más bella, digamos, porque cuando se representa la locura mm, en el cine, en la literatura, muchas veces está asociado pues, a una película más de terror, ¿sabes? mm. O sí, o a un Sí, criminal. se deshumaniza mucho a la persona. Muchísimo, muchísimo, ¿sabes? Se ve como al loco, como si fuera algo que va intrínseco a la persona y no se indaga como en qué la ha llevado a eso, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, para mí era importante eso y también como que toda la estética, los colores, el bordado, lo blandito, había una Mm, intención ahí que al principio fue inconsciente, pero después tenía sentido, ¿no? Como ujú, acercarlo de una manera bella para, digamos, que sea más fácil acercarse a esa temática que de primeras podría generar mucho rechazo. ujú, Y por otro lado, el tema de la religión, pues para mí fue como todo un aprendizaje, porque yo partía de un bagaje de haber tenido una religión cristiana, ujú, de haber ido yo misma a curanderas y que me parecieran unas charlatanas y unas timadoras, pero como que el libro, en el proceso, también vi ahí, o sea, al entender toda la historia como de manera global, entender de dónde viene Adela y cuál es su pasado, ¿no? Que ujú, el peso tan grande que ha tenido la religión en nuestro país hasta hace muy poco, total. eh, pues entendías que ese espacio, pues en Galicia a lo mejor en los años 60 no era una opción para todo el mundo, era un psiquiatra, ¿no?
Entonces directamente pues la opción que era pues era ir a estas romerías, como por ejemplo puede ser la del Corpiño de Lalín, que era como un encuentro multitudinario de gente que no estaba bien y había Ujú. esta especie de catarsis colectiva que además desde aquí siento que muchas veces nos avergonzamos de esa parte de nuestra historia que lo sentimos como algo arcaico y primitivo, Ujú. pero que quiero decir que para progresar es necesario asumir nuestro pasado, integrarlo, entender por qué fue así, no de otra manera. Entonces, ese fue un poco como el ejercicio que yo me vi obligada a hacer. Ujú. Y, y también entendí que en el caso personal de mi madre y de mucha otra gente, ese espacio realmente fue el único donde había cabida para su relato y donde había una escucha, porque tú date cuenta que pues Adela en el libro nace en el 46, es joven en los 60, ¿no? Pues desarrolla la enfermedad en los años 70-80. En ese momento, una mujer que con su patología o síntomas era pues una enferma de los nervios, ¿no? Que era Ya, este así de concepto básico. abstracto que encajaba, ahí entraba de todo. Mm. Entonces, básicamente era una mujer que estaba loca. No, no me preguntes por qué, da igual, está loca, quiero decir, es un problema individual de esa persona Ujú. y no había ningún tipo de conciencia pues, de que ha podido sufrir un trauma, de que vive en una sociedad que la oprime por todos los lados y que la puede llevar a la locura. No hay ningún tipo Ujú. de cuestionamiento, ni siquiera cuando recurre a un psiquiatra que se supone que debería de contemplar todo esto, ¿no? Le da Ya. una medicación para que se aplaquen esos síntomas, pero nunca se va al origen del problema. Ujú. Entonces, en ese contexto, pues la religión era un refugio, fue un refugio, ¿no? Había Ujú. esa escucha, había toda la parte ritualística a la que Ujú. todos recurrimos cuando estamos desesperados, ¿no? Y Pues yo, que, y que, y que genera desahogo y te reconforta de alguna forma, porque sientes que estás pudiendo hacer algo al respecto aunque no solucione nada. reconforta totalmente. O sea, dime Sí. quién no se ha visto rezando antes de un examen, aunque no creyeras Ujú. en absolutamente nada. Total. O yo que cuando vuelo, que ahora ya lo he superado, pero me llevaba a mi unicornio Luis, que es un unicornio de plástico, que yo Qué soy muy guay. consciente de que no me va a hacer nada Luis, pero yo me iba Mm. tranquila con Luis en el bolsillo. O sea, quiero decir que la magia, entendiendo Ujú. a la magia por todas esas cosas que no podemos explicar, pero les damos unas lecturas simbólicas, ¿no? Ujú. Tienen una cabida en la vida, porque la ciencia no tiene respuesta para todo, también tiene límites Ujú. y hay un montón de cuestiones sin resolver para las que no tenemos respuesta y esas a veces son muletas importantes, ¿no? Para cuando nos vemos superados, Mm. pues tener esa parte espiritual nos da mucha calma, ¿no? Claro, es que en realidad es muy curioso porque habitamos un mundo que por falta de comprensión del funcionamiento humano en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos, deja muy de lado la parte emocional y espiritual. Y es verdad que aunque la religión también ha servido y ha estado al servicio del sistema, ¿no? Para estructurarlo, para organizarlo, para jerarquizarlo, también en términos económicos y todo lo que tú quieras, pero es Mm. verdad que cumplía un servicio en eso, abordando estas dimensiones, ¿no? Y es verdad que ahora hay una crisis muy fuerte porque nos hemos desconectado de la religión, el sistema global en el que vivimos ahora nos ha hecho juntarnos más bien por cosas que nos gustan a todos a nivel de entretenimiento, que nos sentimos identificados porque pues somos, yo qué sé, género fluido, cosas así, pero no tanto a través de una cultura emocional y espiritual. Entonces, no estoy defendiendo ni criticando la religión en este sentido, pero es verdad que es algo que ha existido a lo largo de toda la humanidad y que todas las Mm. sociedades han habitado, ¿no? Y han existido bajo el paraguas de la religión y que de repente ahora ya eso está desapareciendo y genera mucha crisis personal, ¿no? Y es muy interesante todos esos temas, porque tú muestras esos grises, ¿no? Esa parte buena, pero también que quizás también la religión te encasilla, ¿no? O te lleva a volverte fanático a nivel de creencias, ¿no? Porque muchas veces te puede ayudar en ciertos aspectos, pero para eso tú tienes que creer
y creer, y qué implica creer luego en la acción y en el comportamiento y en cómo estructuras tu vida, ¿no? Entonces, no sé, es súper interesante Sí, este tema, muy sí, filosófico. sí, total, total. Para mí, claro, ahí lo que, o sea, sí que siento que tenemos como que estamos un poco huérfanos en cuanto a nivel, sobre todo espiritual, ¿no? Porque la manera que Ujú, teníamos como de vivirlo a nivel masivo era la religión cristiana, que a día de hoy, ujú, pues mayoritariamente se rechaza, ¿no? Y que ahí también ujú, hay una herida muy grande con respecto al cristianismo, ¿no? Porque bueno, pues hay muchas cuestiones muy cuestionables. Aún leí esta mañana, pues por ejemplo, cómo colaboró la Iglesia con el patronato de la mujer, casos innumerables de abusos sexuales. Quiero decir, ahí se ha hecho daño y es ver normal y lógico que haya ese rechazo. ¿Qué claro. pasa? Que al no seguir, pues digamos, esta tradición cristiana, dejamos, digamos que al rechazarla, con eso también barre nuestra vida espiritual, entendiendo como vida espiritual una vivencia interior que no tiene por qué estar vinculada a ninguna creencia ni a ninguna religión, ¿no? Yo, por ejemplo, Ujú, creo que una de las maneras en la que vivo mi espiritualidad pues es a través de la creación, ¿no? Ese ujú, momento que decía de estar en el estudio, de ponerme a dibujar, de dejar salir lo que tenga que salir, o escribiendo, oyendo a la naturaleza, ¿no? Pero que exacto. creo que es fundamental como ser conscientes de que ese espacio es humano, que todos y todos necesitamos estar en contacto con él, ¿no? Y Ujú, será a través de una religión o no, pero eso es una necesidad humana, ¿no? Entonces, ujú. es como que tenemos que entender que hay que darle un espacio, una cabida y una forma. Totalmente, totalmente. Sí, porque al final es sentirte presente y conectada con algo que es mucho más grande que tú, ¿no? Total. Sí, y que no es una experiencia emocional puramente humana. O sea, es que me ha recordado mucho con lo que has dicho. A mí me pasa cuando buceo, unas gaficas, un tubo y en bola por el mar. O hablando con la luna por la noche, ¿sabes? O como tú dices, escribiendo o creando, ¿no? Pero es verdad que tienen que haber espacios de que tú te sientas conectado con eso que sabemos que está, pero que no comprendemos, pero que nos reconforta el hecho de Claro. saber que formamos parte de todo eso, ¿no? Sí, sí, claro. Mm. Mm, madre mía, es que podría seguir hablando de esto así forever and ever, pero no, vamos a seguir hablando de cómo siguió evolucionando, de cómo ha seguido evolucionando tu carrera profesional, porque, claro, la gente te conoce por el libro, pero me pregunto si ahora mismo estás viviendo de la ilustración y cómo consigues trabajo, qué clase de proyectos haces, cómo te has ido enfocando, si eso está siendo un reto, cómo estás viviendo como todo este después de el Ujú. libro y del proyecto. Hola, hola. Vamos a hacer un pequeño inciso de la entrevista. Sé que te está encantando, igual que a mí. Creo que Bea tiene una manera de transmitir que te da una tranquilidad, te da la sensación de que estás hablando con tu mejor amiga, aunque no la conozcas. Es una maravilla, es una maravilla. Más charretas así, por favor. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño inciso porque te quiero hablar de una cosa súper importante que va a suceder ahora a finales del mes de agosto. Bueno, una no, dos cosas importantes. Bueno, dos no, tres cosas importantes. La primera es que las dos últimas semanas de agosto va a estar sucediendo online Ilustrando Dudas Summer Camp, que es un recorrido intensivo a través de 10 masterclasses por todos los temas claves y fundamentales que más nos suelen bloquear para poder profesionalizarnos. Y en cada masterclass, que va a durar cada una 2 horas y que puedes ver o en directo o a través de la grabación, vas a poder aprender de forma súper afinada, súper enfocada y de la forma más práctica y concreta posible todo lo que necesitas saber, lo justo y necesario que necesitas saber de todas las diferentes cuestiones que planteo, que son las más importantes para poderte profesionalizar. Así que cotillea en la web de Ilustrando Dudas, ¿vale? Y te vas a formación Summer Camp, porque ahí puedes cotillear todas las masterclasses y decidir cuáles te convienen más o menos, cada una de forma individual tienen un precio que está regalado, porque además me he asegurado de ponerle un precio que sea asequible para todo el mundo, para que la excusa no sea el dinero, ¿vale? Y por supuesto, si ves que lo necesitas absolutamente todo, he hecho un pack especial en el que por el precio de 8 clases
te llevas 10. Así que cotillea porque quedan pocos días, apenas una semana y pico, para que empecemos y para que puedas aprovecharte de estas formaciones que van a ser la leche y que tengo muchas, muchas ganas de hacer. Luego, más cositas. No sé si lo sabes, pero lancé hace unos días un reto de ilustración súper interesante, un reto ID que se llama Dilustrario, que es un journaling ilustrado porque es para que reflexiones de forma escrita y a través de la ilustración sobre tu relación con la ilustración, sobre tu relación con la profesión de la ilustración, y es una forma muy divertida de conocerte tú un poco mejor y de entender mejor cómo te relacionas con este proceso que estás haciendo de profesionalizarte, porque para mí es una parte fundamental para que podamos fluir e ir más rápido y avanzar más rápido en el tema de profesionalizarnos, ¿vale? Y la tercera cosa, que no la he anunciado en ningún sitio porque más bien ha sucedido, que durante agosto, desde finales de julio hasta septiembre, voy a simplemente hacer un programa cada 2 semanas, porque, bueno, tengo algunos temas de salud, me van a operar ahora dentro de un par de días y nada grave, por supuesto, y estoy súper bien y no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con lo del cáncer, pero no es nada de cáncer, ¿vale? O sea, que nadie se preocupe, pero que es una operación que me va a tener unos días en cama y recuperándome y con líos. Entonces, para no estresarme y agobiarme, pues eso, lo he espaciado el podcast y va a suceder una vez cada 2 semanas. Entonces, Summer Camp, lo tienes en la web. Si te quieres apuntar al reto y de Ilustrario, que sucede todos los domingos de forma ongoing, permanente, todos los domingos te va a llegar un email si te apuntas y vas a recibir el prompt para que puedas dibujar y escribir sobre la cuestión que te pregunte y que te proponga. Y por supuesto se trataría de que compartieras lo que dibujes en tus redes sociales y nos etiquetes para que lo podamos compartir. Y al reto te puedes apuntar a través de nuestro Instagram, ¿vale? Del post de Instagram que verás ahí destacado en mi feed, en IOBRU, ¿vale? En IO_BRU. Y lo del podcast, ¿vale? Que va a suceder una vez cada 2 semanas, entonces ahora toca este y dentro de 2 semanas toca el siguiente. Y si me echas de menos, porque me echas mucho de menos porque te gusta escuchar todas las tonterías que cuento y las cosas que no son tan tonterías, pues te animo a reescuchar algunos programas antiguos para refrescarte o recordarte temas importantes, o también que vayas al canal de YouTube y que busques en directos, ¿vale? Que es un apartado que hay dentro del canal de YouTube de Ilustrando Dudas, porque tengo directos muy interesantes que no forman parte de ningún programa de podcast y que a lo mejor no has visto ni has escuchado. Entonces, pues oye. Y con esto seguimos con la entrevista. Pues sí, ahora vivo, o sea, sí que mis ingresos vienen 100% del dibujo, de diferentes maneras, pero sí. Para mí como el punto de inflexión ahí fue como que cuando yo estuve en Angoulême busqué editor en Francia. Entonces editó primero en Francia y después, bueno, de la publicación en Francia ya funcionó muy bien allí. Me dieron el premio del público de Angoulême, ¿no? Que eso es un premio también, claro, en el sector muy, muy reconocido. Y después aquí en España el libro también funcionó y sigue funcionando súper, súper bien. Claro, te pusiste en contacto con Astiberri, ¿no? Y le dijiste, Sí, hola. sí, bueno, es que pues, lo contacté con muchas editoriales, o sea, me puse a buscar Vale. editorial. Vale, Sí, o sea, que no te quedaste solo con... Vale. no, no. Y al final, finalmente fue Astiberri. Y el libro sí que es verdad que está funcionando excepcionalmente bien, ¿no? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, pues el Premio Nacional, eso sí que he notado como un antes y un después por la visibilidad que te da. Claro. Y ahí, por ejemplo, por ahí me han empezado a llegar un montón o sea, bastantes encargos de ilustración. Qué guay. Sí. Después una cosa que también es una fuente importante de ingresos para mí son los talleres, Claro. que esto ya llevo muchos años haciéndolos y aparte es una cosa que me gusta mucho hacer. ¿En qué los enfocas? Pues ahora mismo en el textil. Vale, pero en el He uso del textil hecho, como ilustración. eso es, Muy bien. Ay, yo quiero sí. ir, yo quiero. Que me encanta bordar. Lo que pasa es que no lo hago mucho, pero me encanta. Pues a ver si te pilla alguna cerca. Pues sí, y Sí. a lo mejor si todo va bien, a lo mejor acabo viviendo por ahí por Galicia y si no puedo ir yo a ti, a lo mejor te traigo, ¿sabes? Oye, pues Eso mira, molaría un montón. pues a ver, dejamos esa posibilidad ahí en el aire.
Sí. Sí, y otra fuente de ingresos también son las charlas, que eso también me Ujú, salen un montón a raíz del libro. Sí, y claro. el corto Claro, te también. quería preguntar del corto, porque, bueno, Ujú, en primer lugar, no sé tampoco el tema de la venta de derechos internacionales, si te lo está gestionando la editorial francesa, ujú, cómo de rentable es, porque normalmente si te lo gestiona una ujú, editorial te llevas pues, entre el 40 y el 50%, entre el 40 y el 60% entiendo, y ujú. dependiendo de para qué país sea, pues suele ser poquita cosa, pero no sé si eso más los royalties y demás ¿sabes? Como te inyecta algo decente, eso por un Ujú. lado, y luego por otro, claro, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿has decidido tú que se convierta en corto? ¿Te lo han propuesto? Y entonces has tenido como que hacer una negociación de en qué términos eso se va a convertir en corto. ¿Cómo ha sucedido? Ujú. Perdón, que van dos Pues preguntas en una. sí, pues a ver, lo de los derechos. Esto sí que me lo gestiona la editorial francesa, las traducciones y Vale, así. Y por ahora sí que el proyecto está siendo rentable económicamente, pero también por el número de ventas, o sea, por las cifras que se manejan de vale, ventas. muy Sí, bien. sí, sí, O sí, sea que muy los bien. royalties sí que te dan Sí, ahí un piquito interesante una vez al año, ¿no? sí, 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 sí. Vale, Bueno, claro decir, ahora también estoy en un momento álgido, ¿no? Porque quiero decir, pues claro, claro. cuando dan, pues era el primero o segundo año, pero sí, súper bien. Mm. Y después la otra era lo del corto, Ujú. pues yo ya, o sea, fui yo quien lo propuse, Mm. porque tengo amigos, gente a mi alrededor que hace animación, entonces yo ya conocía a los productores con los que estoy trabajando. ¿En España? En España, sí, sí, Vale. sí, 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 son Único en el País Vasco y Habano aquí en Galicia. Ujú. Entonces les propuse el proyecto y me dijeron que sí. Entonces, como que la siguiente fase es presentarse a las ayudas que hay del ICAM, Ah, que es muy bueno, bien. como el O Instituto sea, del es a Cine. través de ayudas, ok. Sí, 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 son todo ayudas y Que si no, claro, subvenciones. pensaba, madre mía, ¿cómo te metes en...? Sí, Vale, no, no, vale. no. Y el proyecto, de hecho, quiero decir, se hace si se sacan las ayudas, ¿sabes? Exacto, y No, si no, nada. Muy claro, bien. claro, claro, claro. ¿Y qué nivel de implicación requiere para ti? Porque, claro, esas ayudas os financiarán, ¿no? Relativamente, Ujú, porque la parte de producción es la más cara, ujú. pero claro, tú también al mismo tiempo tendrás que seguir desarrollando proyectos de ilustración y comer y demás, ¿no? Bueno, a ver, el proyecto sí que saca un presupuesto para cubrir que cobre todo el mundo, yo incluida. Y Ujú. para que quiero decir, no, no lo he hecho, pero no tendría por qué haber hecho más trabajos que el corto mientras hice el corto. Ah, vale, vale, vale. Muy Sí, bien, o sea que bueno, que estaba eso, contemplado que tú tuvieras un sueldo mientras, sí, más o bueno, menos. eso quiero decir, tú firmas un contrato, eso también se puede negociar, quiero decir, Ujú, tú también puedes decir, bueno, pues yo considero que debería de cobrar esto y se negocia. Y ujú. además yo en el corto he hecho muchas cosas, pues porque he hecho el guión, he hecho todo el arte, el diseño de personajes, la animática, los bordados, bueno, he Claro, trabajado. y toda la parte de preproducción que es como el libro de instrucciones, o sea, la guía que luego hace falta para producir, o sea, claro, Ujú, eso técnicamente también, o sea, te habrás sacado un máster mientras hacías todo esto, ¿no? Dios sí, mío. sí, 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 sí. Sí, ha sido Mm. una dedicación absolutamente brutal porque si hacer un cómic es trabajo, hacer un corto es como multiplicado por 10. La animación es una pasada lo que requiere. Ujú, Y sí, o sea, es claro, he tenido que aprender todo. Pues, por ejemplo, la animática era una cosa que muy retadora para mí, porque la animática es como el borrador de lo que será después el corto, pero bueno, pues quiero decir, la narración cinematográfica poco tiene que ver con el cómic en realidad, claro. ¿no? Estas elipsis que Ujú, haces, pues ya no, tiene que haber una continuidad, aprender pues mm, los planos, bueno, un montón de cosas que ahí fue como donde experimenté todo. ujú. Pues sí, la parte, la música, los diálogos, como dirigir también toda esa parte. Pero bueno, al mismo tiempo me siento, o sea, ha sido cansado, pero me siento también muy privilegiada de Y poder súper orgullosa, haberlo. imagino, porque Claro, vamos, vaya claro. curro que te habrás metido, o sea, has hecho un máster mientras, un learning by doing brutal, por Sí, tercera vez. sí, 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 ya, ya, ya. Ha sido unos años muy locos, la verdad. Eh, Pero te lo habrás pero pasado muy bien, me lo he eso pasado muy seguro. bien, ¿no? Y sobre todo que yo lo que más ansiaba cuando empecé era como tener la libertad creativa, ¿no? De ser yo Claro. la que dirigía, la que proponía las ideas.
Entonces eso lo he tenido total Qué guay. y tener gente como que está trabajando, o sea, animando, moviendo lo que tú dibujas, Buah, es que eso tiene que dar eh, un gusto de ver. eso es muy guay. Que por cierto, te pregunto, ¿no tuviste que hacer un montón de preguntas constantemente a los animadores de, oye, esta técnica que yo quiero usar, ¿cómo de viable es para animar? Porque sí, claro, si eso implica un trabajo loquísimo para los animadores, por lo que sea, por las decisiones que estás tomando a nivel de línea o de estilo del personaje o de tipo de técnica, etcétera, o sea, ¿has podido mantener una esencia similar a la del cómic llevándotelo a la animación? Sí, sí, de hecho eso fue pues, el primer paso, ¿no? Pues como Mm, yo desarrollé así como, o sea, al principio quería mantener la gráfica, pero que fuera como dibujo, la parte dibujada, ¿no? mm, Pero después se me empezó a meter en la cabeza lo del bordado y ahí, claro, mm, pues hice como alguna experimentación, pues busqué también referentes y así, y hubo una búsqueda, ¿no? Yo propuse como unos frames, bueno, me gustaría que fuera más o menos esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo veis viable? Entonces, desde el equipo se hicieron pruebas y se buscó como la manera, ¿no? De incorporar las mm, texturas o de usar pinceles digitales, pero que pareciera que fueran puntadas reales. Y se llegó mm. al resultado que al final, pues es como que estoy súper satisfecha, la verdad. Qué guay, Sí, qué y bueno, sí, interesante. obviamente es un constante diálogo, ¿no? Pues yo sabía pues que tenía algunas, sí que intenté plan simplificar muchas cosas, por ejemplo, pues la animación es muy sencilla, los personajes son sencillos, por Ujú. cómo es, como parece que está cosido, tampoco requiere que tenga, que sea una animación súper fluida, sino que, No, claro, o sea, puede ser un poco más claro, así, claro. sí, sí. Ujú. Entonces, pues sí. Jo, qué interesante. ¿Y qué perspectiva tenéis de producción y de tenerlo listo para poder presentarlo a festivales y demás? Pues mira, a finales de año estará terminado, entonces todavía no puedo decir, pero por ahí se estrenará a finales de año más o menos. Ujú. Y después estará en Movistar Plus, Ah, ¿ya porque habéis sí, conseguido colocarlo? sí, porque Movistar Plus tiene una convocatoria para cortos de animación donde cada año da un premio, que el premio incluye pues, que compra los derechos de emisión. Ah, qué guay. Ujú. Entonces, pues sí, no sé, diciembre, enero, pues estará ya en la plataforma. ¿Y cómo has llevado todo el tema de la negociación de condiciones, de contratos y todo esto? Porque a mí es que esta es la parte que me parece más peliaguda. Claro, Ujú. cuando ganas un premio estás aceptando unas bases ya que vienen, o sea, donde ya te dicen un poco pues, cómo va a ser todo, pero después, cuando, por ejemplo, firmaste con la editorial francesa o cómo hiciste un acuerdo con los colaboradores con los que has hecho el corto, en qué términos, o sea, es como que además me parece, si es la primera experiencia, como muy difícil prever y saber todo lo que tienes que tener en cuenta y todo lo que tienes que hablar para que luego no haya líos. Ajá, ¿Sabes? ajá. Pues mira, pues esto se aprende. Pues hay que yo preguntar a compañeros, a gente que tenga más experiencia. Por ejemplo, en la casa del autor hay un abogado que te Mm, asesora qué guay. gratuitamente. Sí, que le puedes pues, ir allá a consultar, vas con tu contrato y él te dice un poco cómo lo ve. ¿Y tú hiciste eso? Sí, Vale. sí, 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 sí. Y después, pues también hay que aprender un poco a confiar en tu trabajo y que no hay que tener miedo en el sentido de que si tú, por ejemplo, quieres pedir un poco más, pues por los derechos o por lo que sea, Ujú, es una negociación. Quiero decir, que tú pidas un poco más y que te digan que no. ujú. Pero yo creo que a veces de una manera inconsciente pensamos que si pedimos, lo que va a pasar es que te van a decir que no, pero que no se hace el proyecto. Claro, hay un pánico a eso, pero Claro, por pero desgracia, sin querer, como que se escucha mucho que eso sucede, pero no es la realidad para nada. para nada. O sea, si esa persona tiene intención de publicarlo de verdad, Ujú, lo que te podrá decir es, decir, como en la peor de las situaciones te podrá decir, mira, no, lo que te puedo ofrecer es esto. Si te ujú. interesa bien, si no te interesa, no. Pero no va a ser como de repente, ah, no, lo siento, tú si quieres 2.000 euros más, yo no quiero volver a hablar contigo. O sea, es que por eso hay que Eso que perderle esa un persona es, poco. es una capulla, Claro, es que punto. O igual sea, ya no interesaba de Exacto. entrada. Es un filtro, claro. Claro, entonces no pasa nada, las cosas se hablan y Claro. muchas veces te llevas sorpresas porque no hay problema a veces en pagar un poco más, ¿no? Ujú. O en Bueno, negociar, claro que bueno, pues a no. lo mejor pues un poquito subir un poco el royalty o te doy los derechos de esto sí, pero de esto no.
O que te piden hacer algo gratis y tú digas, oye, pues lo siento, pero yo trabajo cobrando y que te paguen. O sea, es que, Por o sea, si yo, supuesto, si yo pudiera compartir públicamente todas las experiencias buenas de apretar tuercas un poco y ponerte tú valorándote más y que funcione, o sea, ojalá. Pero sí, sí, bueno, pasa. por Ujú, descontado. Y ya o sea, ya casos extremos como que te pidan trabajar gratis es un no rotundo, porque además ujú. es que tú cuando dices que sí a algo gratis, estás perdiendo de enfocarte en algo que sí te pagaría, Total, ¿sabes? el coste de oportunidad, claro, de que por estar eligiendo eso no puedes hacer otras cosas que te ayuden más a avanzar o que llenen tu Claro, cuenta para poder comer o lo que sea, sí. Y claro. la gente que está empezando, si no tiene encargos, que se haga proyectos personales, porque por lo menos lo estás haciendo por y para ti. Y eso te Total. llevará, si no te lleva profesionalmente, te llevará personalmente a otro lugar. Mm, Entonces, eso por descontado. Después, asociarse, ¿no? Asociarse es mm. súper importante, estar ¿Tú en estás en cualquier... ACPI? No, ahora mismo Ujú. en la, Pero en la que estoy he estado, sí, sí, sí. ujú. De hecho, fui un año presidenta y todo eso, y estaba en la Joder, te directiva. metiste ahí hasta... Sí, sí. Ahora estoy en Alma, que es un Mm, sindicato de guionistas. Me parece muy ujú. interesante que no seas una asociación, que son sindicato. Totalmente, Yo creo que en el totalmente. mundo de la ilustración y en el mundo de la animación Está muy flojo, muy no flojo. existe muy flojo esta figura del sindicato, de que somos Ujú, trabajadores y trabajadoras y ujú, de tener muy claro que como tal necesitamos tener ujú. claro las condiciones en las que queremos trabajar. Sí. Y Mm, después otra cosa que aconsejaría es, pues si tienes muchas dudas o para estar más seguro, contar con el asesoramiento de un abogado o de una abogada. ujú, ujú. Claro, por ejemplo, para la parte del corto, ¿hicisteis como un acuerdo privado entre vosotros de plantear más o menos unas condiciones? O porque, por ejemplo, claro, a nivel derechos de autor, Ujú, claro, es un concepto tan distinto al de autoría de un libro, por ejemplo, donde tú te lo guisas, tú te lo comes, tú eres la autora al 100%, pero claro, en una producción de ujú, animación participa mucha gente, entonces de repente la autoría normalmente suele ser de la productora y obviamente hay créditos que reconocen, pero claro, yo no sé, por ejemplo, si luego tú te llevas royalties por ser la autora inicial y que la idea haya nacido de tu proyecto de cómic. O sea, ese tipo de cosas es donde me pregunto cómo lo habéis hablado y gestionado. Pues a ver, en cuanto a los derechos, se hace una cesión Ujú. y esa cesión se cobra. Vale. Vale, ¿A la entonces productora o sí, a quién? sí, Vale, porque ellos reciben las ayudas y gestionan todo ese dinero. vale. Vale. Entonces, tú después todo, o sea, ellos van a gestionar ese presupuesto, con lo cual tú tienes que negociar todo con ellos, desde la cesión de derechos, la remuneración que vas a tener por las diferentes cosas que hagas en el corto, si, pues, si hay por emisión, si te llevarás un royalty, que eso no se suele hacer, pero se podría negociar, o sea, todo se puede negociar, Ujú, porque es que como no hay nada, digamos, reglado, pues ujú. eso todo se habla. Pero vamos, Vale, yo en mi caso como porque se concretaron y se negociaron unas cifras para todas las cosas que he hecho en el corto. vale, vale, vale. Claro, es que sí que es verdad que siempre me ha resultado raro que si un proyecto de animación nace de un proyecto de ilustración o cómic o libro o lo que sea, Mm, que se vendan los derechos para esa aplicación, pero que luego no hayan unos royalties por ventas, por emisiones, por... O sea, siempre pienso ujú, en J.K. Rowling, ¿vale? ujú, Y me pregunto si ella vendió los derechos como por una cifra específica o ujú. si fueron por una cifra específica y luego si había más de X, yo qué sé, consumo, dinero ganado, alguna métrica, lo que fuera, si ese proyecto es un exitazo, que el autor también se vea recompensado, ¿no? Que al final es lo que se supone que dice la ley de propiedad intelectual, pero que es verdad que Ya. luego es un infierno llevarlo a la práctica. Mm. A ver, después están las entidades de gestión de derechos de autor, ¿no? Que en el Mm, audiovisual sería la SGAE, que sí ujú. que se supone que también de cada emisión pues Como recauda que va algo para recaudando la... para ti. Sí, sí, sí.
Ujú. Bueno, pues ya hablaremos en unos años, ya te preguntaré cómo va eso. Sí, sí. Tengo que Mm, fichar a alguien de las GAE para poder hablar, porque por un lado está Pegap, que para la ilustración, o sea, para libros, para el sector editorial hace lo mismo, un poco, sí, ¿no? Pero sería interesante también, claro. claro, cómo funciona el audiovisual. Ujú. Pues yo te quiero, para terminar, preguntarte si con todo el recorrido que has hecho y con toda la experiencia que tienes a día de hoy, si hay algo que tú querrías decirle a las personas que empiezan y que empiezan, puede ser que estén en un punto de acabo de decidir que quizás quiero probar a que esto se convierta en mi profesión o que ya están intentando sacar ese portfolio, desarrollar esa voz artística, concretar su trabajo hacia como unos mercados, ¿no? Y Ujú. buscar clientes. ¿Hay algo que tú hubieras agradecido que te contaran? Qué difícil esto. Lo sé. Mm. Pero bueno, ahora mismo lo que se me ocurre es decirles que se den la oportunidad de probarlo y que si no, si por lo que sea no se da, que tampoco lo sientan como un fracaso, sino que ya simplemente tener la oportunidad, el espacio, el tiempo para probarlo y para disfrutarlo y para experimentarlo, ya en sí mismo es una experiencia que tú te llevas para siempre. Es que es un regalo, claro. Claro, Ujú, y si después no lo puedes como rentabilizar y como que económicamente sea tu modo de vida, pues eso es algo que ya es tuyo, que está contigo, que si a ti te gusta dibujar, también hay otras maneras de sacarlo fuera, ¿no? Que quiero decir, también cuando ujú, el profesionalizarte también tiene la cara B, ¿sabes? Que es que ya de repente requiere un montón de, bueno, pues de disciplina, de cosas que traen el trabajo que ya no molan tanto y ujú, que también a veces yo ahora viéndolo digo, jo, pues también envidio cosas de cuando estaba empezando y había, todo era un mar de posibilidades, como que no había prisas, no tener que trabajar con plazos, como que también vivirlo siendo ujú, lo que se podría llamar un aficionado, ujú, pues también es maravilloso, ¿sabes? O sea, como que siento que a veces como que lo vivimos o todo o nada, ujú. pero que quien es creativo para toda su vida. Totalmente. Pues no voy a decir nada más, porque es perfecto lo que has dicho y estoy completamente de acuerdo y también que cada uno puede encontrar sus maneras, porque por un lado está la parte de la dimensión económica y de supervivencia y por otra está la del arte, la creatividad y obviamente queremos que todo confluya, ¿no? Pero si no, es que hay fórmulas infinitas para hacerlo funcionar, ¿sabes? Totalmente, Ya sea a totalmente. través de la ilustración o no, o a medias o... Sí, y que al final las cosas más puras surgen de cuando no hay, solamente surgen de la pura necesidad de crear, ¿no? No de cuando hay, que es un encargo, que ya es un medio de vida. Entonces, creo que eso Ujú. es importante ponerlo en valor. Totalmente. Pues vea, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que nos encontremos sea en persona, porque además en octubre voy a estar por allí sí o sí para las jornadas profesionales que Ah, genial, organiza AXPI. Así que ya te daré un toque para que nos genial, encontremos. Lío. Y escucha, ponle velitas y reza a quien le tengas que rezar y saca tu unicornio de plástico para, para pensarme y que si tengo que acabar en Galicia, acabe en Galicia porque me haría mucha ilusión. Venga, sí, Está yo ahora te todo pongo, gestándose. sí, venga, yo te pongo la velita. Pues muchas gracias, Bonica. Ha sido un súper placer, de verdad. Igualmente, yo. Hasta otra. Bueno, Bea, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me hubiera quedado hablando contigo horas y horas y horas. Me lo he disfrutado un montón. Ahora me has creado una necesidad que no tenía antes, que era la de hacer taller de bordado contigo y poder llevarme el bordado que hago a la ilustración, porque yo personalmente lo he intentado por mi cuenta, pero me sale regular. Me sale regular. También es que me gusta bordar, pero bordo poco. pero bueno, gente, si no tenéis el libro del cuerpo de Cristo, ya estáis tardando, porque es una historia muy interesante, es muy bonita, aunque sea dura, y de temas que, pues como Bea bien dice, que son muy importantes de compartir y de concienciar y de, pues eso, y de visibilizar porque sigue habiendo mucho tabú. Y de hecho es que Bea me parece un gran ejemplo de una persona que utiliza la ilustración, el dibujo y el cómic como medio para compartir lo que le inquieta, ¿no? O sea, si es que al final este proyecto
ha sido más como una autoterapia mezclado con ese deseo de visibilizar algo muy que se enmascara y que se disimula mucho y que se vive con mucha vergüenza y con mucho silencio. Y creo que todos tenemos cosas que nos gustaría compartir desde un lugar similar. Eso no quiere decir que lo que tú hagas tenga que partir pues de ahí, ¿no? De algo a lo mejor triste, denso, de algo que requiere de gestión emocional o lo que sea, pero que si lo sientes, si tú lo sientes, creo que conocer a Bea y conocer su proyecto te da todos los permisos del mundo para que lo puedas hacer. Así que te animo a hacerlo. Y si por el contrario tú conectas con la ilustración y el dibujo desde un lugar precisamente como más divertido, más infantil, más ligero, etcétera, pues también, ¿vale? Que lo importante es que cada uno de nosotros tengamos claro qué queremos contar, qué queremos compartir y cómo queremos sumar al mundo a través de nuestra ilustración. ¿Sí? Bueno, pues te voy a dejar con las turras ilustradas de Manuel Molvar y después de eso vamos con las 2 revisiones de portfolio gratis que si tú todavía no has solicitado la tuya, por Instagram también la puedes pedir, ¿vale? En el feed, en destacados, tienes lo de la revisión de portfolio gratis y te puedes apuntar porque en cada programa hago un doble sorteo. Y la verdad es que me está haciendo mucha ilusión hacer esto, porque me lo estoy pasando pipa, estoy conociendo el trabajo de un montón de gente súper interesante y me va a hacer mucha ilusión que la gente a la que le hago revisión de portfolio vaya avanzando y aplique lo que le digo y que luego me escriba y me diga, mira lo que he hecho, mira lo que he avanzado, mira cómo he cambiado mi portfolio, etcétera, etcétera. Y me va a encantar. Y que, por supuesto, si necesitáis una revisión de portfolio o un asesoramiento completo porque sentís bloqueo, dudas, síndrome del impostor, no sabéis cómo trabajar en vuestra voz artística, etcétera, etcétera, ya sabéis dónde estoy. Ahora en agosto ya lo tengo todo pillado, así que si te interesa para septiembre, para empezar la segunda mitad del año fuerte y con las cosas claras y con un buen plan, resérvame ya porque la agenda se me va llenando bastante rápido, ¿vale? Bueno, pues te dejo con las turras ilustradas de Manuel Molvar. Hola. Soy Manuel Molvar y voy a hablarte de cómo afronto las entrevistas y las revisiones de portfolio después de 3 años como ilustrador. 3 años como ilustrador tampoco sé decirte. Bueno, 3 años desde que estoy recibiendo feedback, ¿no? Y desde que estoy haciendo revisiones de portfolio. Las primeras que hice fueron en 2022, en Irudica, en un evento que se hace en Vitoria-Gasteiz. Y allí me gasté una cantidad de dinero indecente de forma totalmente innecesaria, porque bueno, uno de los primeros eventos pues siempre pringa. Me hice 500.000 tarjetas de visita que todavía tengo ahí la mitad, me hice unos flyers para repartir entre compañeros, me hice un portfolio a tamaño A4 para que se viera en grande lo que hacía impreso, porque yo me quería dedicar siempre a libro ilustrado, a cómic y tal. En ese momento yo de hecho no tenía nada sacado fuera de los cómics que había hecho con Sextories, no tenía libros con editoriales ni nada como sí que tengo ahora, entonces bueno, como que era un portfolio que no estaba mal, pero se notaba que era el de alguien que estaba empezando. Y no contento con eso, también lo saqué. Pudiendo haber ido con el iPad y haciendo así, lo saqué en ese formato A4 y saqué 10 copias en A5 para repartirlas en los editores. Que ninguno cogió ninguna. Que, claro, es lógico porque ningún editor va a volverse a su casa con 40 portfolios debajo del brazo. Si te coge la tarjeta te puede dar con un canto en los dientes. Entonces, bueno, ahí pringué de lo lindo. Iba también con unos nervios de ay, me he gastado dinero en imprimir, me he gastado dinero en el evento, porque fíjate tú, porque tengo que conseguir un trabajo de aquí, porque no sé qué. Después de Irudica, después de varias veces en Bolonia, después de varias revisiones de portfolio en eventos de aquí y de allí, mañana tengo otra y voy de un tranquilo. Voy tranquilo porque después de 3 años de repente ya no siento que yo vaya a una entrevista a conseguir trabajo de esa persona que me está entrevistando. Voy a que esa persona opine del trabajo que tengo hecho hasta ahora. Yo tengo ahora mismo claro a dónde me estoy dirigiendo. Yo estoy buscando ahora una nueva agencia de representación o mejorar las condiciones con la agencia que me representa. Porque durante un tiempo yo he hecho trabajos con ellos y me han ido funcionando con el presupuesto X con tal, pero ha llegado un punto en el que yo estoy pues buscando una cosa que ellos no me están dando, con lo cual pues estoy buscando unas condiciones mejores. Entonces mi portfolio ahora está orientado a conseguir esa representación con mejores condiciones.
Y lo que voy es a decirle a esta mujer que me entreviste mañana, escúchame, muy buena, soy fulanito de tal, mira, imagínate que eres una agencia. ¿Tú cómo ves esto? ¿Esto qué te parece? ¿Esto que no sé qué? ¿Qué quitarías? ¿Qué pondrías? ¿Qué falta? ¿Qué no sé qué? Ya está, porque lo que tengo hecho creo que ya está bastante bien focalizado, creo que tengo un trabajo decente, entonces eh, tampoco es que yo en una entrevista me haya encontrado nunca algo tipo, ¡buah! Este estilo que tiene es horrible, se parece a un dibujante que se suicidó porque nadie le contrataba, porque no sé qué. No me he encontrado eso nunca y espero no encontrármelo. Pero quiero decir que el feedback que me den, sea positivo o negativo, me lo voy a quedar y voy a considerar si me vale o no y lo aplicaré en el portfolio o no, según lo que considere. O sea, yo voy simplemente a ver qué es lo que otro profesional dedicado al mundo editorial está opinando del portfolio que tengo hasta este momento. Que consigo trabajo de ahí porque de repente encajo en la editorial, que de hecho creo que encajo, maravilloso. Que no, pues mira, me llevo la opinión de esta persona para mejorar en lo que pueda lo que tengo hecho hasta el momento. Y ya está, es que las entrevistas en el fondo no tienen más. Como vayas con la pretensión de conseguir el trabajo, de que es que si voy a esta editorial que es la que quiero entrar y de esta entrevista no consigo nada, a lo mejor no consigues nada en la entrevista, ni en la siguiente, ni en la otra, pero nadie te dice que en un futuro esas personas no se mueran por trabajar contigo cuando ya tengas un rodaje o cuando tengas un proyecto que les encaje más y ya está. Eso no quiere decir que lo que estés haciendo ahora esté mal, simplemente pues que no les encaja en este momento. O si te dicen algo muy feo, Dios quiera que no, pues de repente es que lo has pillado cruzado, le ha pillado un atasco, se está haciendo caca y de aguantarse pues no estás gestionando bien lo que te dice. Así que bueno, para que tú veas, la persona con más nervio del mundo, con más no sé qué, que se preparaba las entrevistas, que se hacía guiones, que el portfolio ahí puesto, le voy a dar una tarjetita de las que me sonaron de Irudica de 2022 y va ahí que chuta. Y ya verás que va a ser la entrevista de mi vida. Va a ser la que me vaya. Ay, bueno, para que veas, mira, llega a pesar de la precariedad, a pesar de lo puñetero que es esto, hasta para la persona más neurótica, la tranquilidad llega de vez en cuando. Así que mira, hoy estoy positivo. Esto es porque soy Team Calo, por eso vengo yo hoy fresquita. Así que nada, con esto y un bizcocho, os dejo con ello. ¡Chao! Y ahora vamos con las revisiones de portfolio, que tengo muchas ganas de que las veáis y además es que me encanta porque en cada ocasión me aparece gente que tiene más nivel, menos nivel, que está en puntos distintos y creo que es súper, súper, súper enriquecedor que puedas ver el diferente tipo de feedback que le doy a cada persona según el punto en el que se encuentra. Porque es que no tenemos por qué estar en el mismo punto. Hay mucha gente que se piensa que para hacer revisión de portfolio o asesoría conmigo o mentoring necesita haber construido ya un portfolio y qué va, yo trabajo con lo que hay, con el punto en el que te encuentras, con tus circunstancias, con cómo sea que te sientas y con el trabajo que tengas en ese momento. Tenga sentido, coherencia, una voz clara, no sea profesional, sea amateur, tengas bases y conocimientos, estudios o no, o lo que sea, no importa. Te puedo ayudar desde el punto en el que estés. Así que vamos allá. Llegó el momento de las revisiones de Portfolio Express y vaya, me acabo de dar cuenta de que voy conjuntada con la pared, con el sillón. Bueno, para que luego digan que no se nota el tema del diseño, el color y todo eso, o sea, nos puede la deformación profesional. Bueno, vamos allá, voy a compartir pantalla y voy a contaros quién es la primera afortunada. Compartir y es Pia Petroni. Felicidades, Pia. Vamos a ver un poquito tu trabajo. Ella reside en Argentina y justo creo que se está formando en una formación de la universidad sobre álbum ilustrado. Así que, aunque aquí tiene varios proyectos, aquí ha puesto su portfolio, así que nos vamos a centrar en esto y luego también vamos a ver su Instagram. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Vale, ya podemos empezar a ver que se enfoca hacia infantil. Interesante ver dos lenguajes muy distintos así inicialmente, de una niña mucho más cartoon, mucho más simplificada, un lenguaje mucho más infantil, digamos, que por cierto, muy bonita la ilustración de las ranas, de todas saltando, son buenísimas, me encantan. Curioso entonces ver este planteamiento que es más juvenil
y que tiene un punto manga que no tiene nada que ver con la primera imagen, ¿vale? Además en blanco y negro, con unas texturas muy interesantes. Sí que es verdad que veo que a nivel de texturas y de manera de trabajar, ¿sabes? De los tipos de pinceles que usas, pues que más o menos vas en la línea de que haya un poquito de textura y demás. Luego en esta serie de imágenes, de viñetas, veo muchísima más expresividad, una línea más potente y una manera de sintetizar lo que estás contando y los elementos de las composiciones, de nuevo, muy distintos a las dos imágenes anteriores. He de decir que en el momento en el que he visto esta línea tan expresiva, me ha parecido que, así instintivamente te digo, siento como, me da la sensación de que esto es lo que más te debe salir de forma natural. No sé si me equivocaré, pero es lo que noto. O sea que, por ejemplo, este personaje con estas líneas y demás, este punto que distorsiona un poco las cosas, es el que me da la sensación de que de todo lo que he visto por ahora es el más tuyo. Ya me dirás tú, por redes sociales o por donde sea, si es así o no es así. Luego, al ver esto, también me ha resultado muy interesante porque de nuevo aparece la línea. Y aparece la línea de una forma muy cartoon, muy sintetizada, con personajes que son como muy kawaii. Y la paleta de color me gusta mucho, ¿no? O sea, aquí veo como mucha simplificación en los personajes y todo eso, te lo has llevado como muy al extremo de lo cartoon, ¿no? Simplificado y me encanta, la verdad, que esta línea, esta manera de trabajar también me encanta. Luego, cuando sigo viendo cosas que son más pictóricas, te siento muy perdida, ¿vale? O sea, no veo que los resultados sean del todo buenos. Veo que cada imagen es de su padre y de su madre, que no hay una lógica, ¿no? Que no hay una claridad sobre qué estás queriendo hacer. Em, Aquí, por ejemplo, no sé si es que esto es muy antiguo o qué, pero siento como que aquí te faltaban horas de dibujo, ¿vale? Y que aunque también estás simplificando mucho los personajes y eso, pues la soltura de los personajes, el dinamismo, las composiciones y demás, pues bueno, pero sobre todo los personajes los noto como muy acartonados. Em, Esto un poco de lo mismo con respecto al tema pictórico y demás. Mm, Esto lo mismo, quiero decir, me gusta mucho las ranitas, el personaje, esta imagen en concreto que está a tres cuartos y el personaje está en movimiento de forma muy dinámica y con las ranitas en los brazos, pues es muy cute, ¿sabes? Es muy cookie. Em, pero echo de menos la línea. Echo de menos la línea porque creo que te funciona muy bien. Aunque he de decir que esta composición en concreto me resulta muy interesante porque creo que a nivel pictórico, y a nivel de perspectiva, profundidad y que has decidido utilizar la textura, pero de una forma que no genera un ruido que moleste, que es algo muy habitual, que si no tienes cuidado en cómo usas las texturas, pueden generar demasiado ruido y ser como muy pueden molestar mucho. Y siento que esta composición está muy bien resuelta. Me sorprende que la niña tiene como unos colores un poco más intensos, que no terminan de ser realistas, pero luego esta composición a nivel de color es muy realista, ¿no? Y me gusta mucho la perspectiva de la casa y cómo has distorsionado, ¿no? El reflejo en el agua de la casa y del color del atardecer y todo eso, y me parece muy chulo. Entonces también pienso que probablemente ir en una línea de trabajo que mezcle la línea con algunos elementos, sobre todo del fondo y cosas así, y del ambiente que no tengan líneas, sino que estén resueltos así a mancha, podría resultar interesante. Pero en esta composición echo de menos esa línea que me has enseñado más arriba tan expresiva. Este personaje de este gato me gusta mucho también, porque siento que es como muy tridimensional sin ser tridimensional, ¿vale? Y me parece que como has... mosquito gigante. Muere, que seguro que ya me ha picado.
Como te decía, creo que has usado unas texturas y unas aguadas que funcionan muy bien y son muy interesantes. Y fíjate que de todos los estampados que veo aquí, el que más me llama la atención y me parece más interesante es este, de nuevo por el tema de la línea. Es verdad que el de las ranitas me parece también muy expresivo. Em, pero creo que sería interesante que investigaras cómo puedes unificar un poco, porque es una pena que se pierda esa línea que es tan interesante, ¿sabes? A lo mejor no tiene que aparecer delineando absolutamente todo el personaje o todos los personajes, pero me da la sensación de que como que no la estás aprovechando todo lo que podrías. Y me refiero precisamente no necesariamente a esta manera de dibujar, sino a este tipo de línea tan expresivo, tan suelto, ¿vale? O sea, de todo lo que veo aquí, porque por ejemplo, cuando veo este tipo de línea busca un poco tan las proporciones realistas y todo eso no es expresiva. Es más, busca más la corrección, ¿vale? Entonces, no es este tipo de línea a la que me refiero. Em, de hecho, si yo voy bajando aquí y voy mirando, em, claro, en el momento en que veo imágenes tuyas de posados, ¿sabes? O imágenes que están como los personajes muy quietos y demás, siento que por ahí no es. Que es más por la expresividad, por el dinamismo, que los personajes estén en acción. También me da la sensación de que te sale más natural la ilustración más infantil que la más juvenil. Entonces te diría, quédate en el infantil si te sale más natural. Y por ejemplo, cuando de nuevo vuelvo a ver algo como esto, donde exageras mucho el rollo kawaii, me flipa. O sea, me parece muy chulo y, por ejemplo, esta perspectiva que es forzadísima, ¿sabes? Que es forzadísima, es brutal, está chulísima. Así que te lo digo por si quieres explorar el ir por ahí y además, como ves, aquí también hay línea y aunque no es esa línea como tan expresiva, sino que delinea de forma un poco más simplificada, pero también es muy interesante. Y luego había visto por aquí abajo, ah, sí, mira, esto, que es de hace bastante tiempo, de 2023, pero a esto es a lo que me refiero cuando te hablo de esa línea expresiva. O sea, fíjate que aquí está todo como bocetado, muy así rápido y tal, pero siento que estos personajes que este personaje tiene una vida y tiene un alma, como que cuesta mucho sentirlo igual con las otras cosas que has hecho. Es que, no sé, es que cosas como estas, yo, o sea, sé que obviamente no vas a hacer ilustraciones acabadas así en este plan, pero lo que quiero decir es que aquí noto esa alma kawaii, ¿vale? Y más cartoon y más expresiva que se pierde mucho en las últimas cosas que veo que has estado haciendo. Entonces, bueno, espero que con esta información puedas avanzar y que puedas ir explorando esa voz artística que yo sé que es muy difícil, ¿no? El ir cocinando y el ir destilando, pero echo de menos poder hablar contigo, ¿no? Para poder saber un poco más de qué es lo que realmente te sale más natural, qué no, en qué dirección vas, porque fíjate cómo has usado la línea para definir algunos elementos de las ranitas. ¿Vale? Es que aquí como se tapa, pero, pero a eso me refiero también con el uso de la línea, que puedes usar la línea inicialmente, ¿sabes? Como para definir cosas, pero de forma muy expresiva, y luego decidir qué borras, qué dejas, cuánta mancha metes, cómo de expresiva también es esa mancha gracias a que le metes pinceladas gordas, etcétera, etcétera, pero vamos, yo te diría que aunarás esas dos cosas, ¿sí? Y te diría que aparte de desarrollar proyectitos, que también dediques cierto tiempo a la práctica y al entrenamiento, haciendo dos tipos de cosas. Dibujo del natural, pero llevándotelo todo a esta manera de dibujar más expresiva, más suelta, más distorsionada, más infantil. Y que dibujes de la imaginación, escribiéndote en papelitos diferentes temas que te puedan resultar interesantes, diferentes tipos de personajes, porque también veo que predominan mucho como las niñas pequeñas, ¿no? Y creo que molaría que hubiera diversidad de personajes. Entonces, que dibujes de la imaginación y que dibujes del natural.
intentando siempre mantener esta manera de dibujar que te digo, ¿vale? O sea, mucho bocetado, mucho bocetado, mucho bocetado y solamente te centras en acabar las cosas cuando hagas proyectitos más específicos que no tienen por qué ser proyectos enteros de álbum, pueden ser proyectitos de hasta 4 ilustraciones secuenciales en este caso, si quieres. Y la siguiente persona a la que le ha tocado la revisión de portfolios es, no sé si se pronuncia Ligia Bello, porque me nace decir Ligia Bello, pero supongo que es Ligia, que reside en Venezuela. Y ella comentaba que toda la formación que ha hecho es autodidacta y que se está esforzando mucho por conseguir avanzar en este camino de dedicarse a la ilustración y que es una cuestión de, vamos, de cabezonería y me encanta, la verdad. Eso sí, quiero recomendarte una cosa, Ligia, porque no sé si te he entendido bien cuando has rellenado el cuestionario, pero es muy importante que aunque estés dedicando tiempo a esto, no te empeñes en ganar dinero a través de esto ahora mismo cuando todavía no estás en un punto en el que tengas nivel suficiente como para poder conseguir trabajos decentes. ¿Vale? Entonces no intentes que la ilustración financie tu camino de profesionalización en ilustración. Búscate trabajo de lo que sea, de cualquier otra cosa, a media jornada o lo que puedas, para poder hacer este proceso y financiarlo haciendo otra cosa. Yo sé que esto como que da rabia, ¿no? Pero es que meterle presión a la ilustración en este punto es de lo peor que puedes hacer. Porque entonces no vas a hacer el proceso natural que necesitas, sino que todo el rato vas a estar enfocándote a resolver pues, los encargos cutres que apenas te van a pagar, de gente que no termina de valorar la ilustración, etcétera. Veo que estás en una fase bastante inicial, ¿vale? Porque veo que hay mucha exploración de maneras de trabajar, de línea. Sí que veo que de todo lo que he visto, que este punto realista, ¿vale? Esta práctica más realista, percibo que te sale más natural, ¿vale? Entonces sería interesante identificar esto porque por lo demás veo que buscas mucho el trabajo digital, que tiendes, sí, un poco al realismo, pero también a la simplificación. em, y creo que tienes que tener muy en cuenta la irrupción de la IA, de la inteligencia artificial y de que ahora todo lo que sea puramente digital y puramente narrativo, descriptivo, es susceptible a ser sustituido por la inteligencia artificial. Entonces, trabajos como estos, que creo que están hechos a lápiz o a mano, o al menos hecho digital, pero con una estética que simula un poco el a mano y que es más adulta, creo que puede ser una línea más interesante, ¿vale? Veo que faltan muchas horas de dibujo y eso como mucha práctica, pero también veo claro, que no sabes muy bien a dónde enfocar esa práctica, porque veo cosas infantiles, veo cosas más adultas, veo cosas a mano, veo cosas digitales, sobre todo digitales. Veo que quizás te estás centrando más en aprender técnica digital que en dedicar más horas a dibujar y a conseguir soltura de dibujo. Entonces ahí creo que tienes que tomar una decisión de en qué inviertes más tu tiempo. Me mandaste un Google Drive, un link de Google Drive para enseñarme un portfolio, pero no he podido verlo. O sea, no estaban bien puestos los permisos. Entonces yo espero que lo que me querías enseñar en el Google Drive sea lo que hay aquí en Behance y demás, y en el Instagram, y que, bueno, no perderme nada, nada importante. Vale, aquí veo que hay como tres estudios un poco de color, pero solo con un cambio de color de fondo. Ujú, y es una imagen de unos niños corriendo y jugando. Ujú, vale. O sea, veo que por ahora solo tienes ilustraciones sueltas, mucha pintura digital.
Vale, pues con esto que puedo ver, en resumen, lo que te puedo decir es, creo que te convendría mucho hacer mucho dibujo del natural. Sigue haciendo fan art porque creo que te resulta interesante, pero te diría que no hagas fan art copiando tal cual como imágenes de pósters y cosas así, sino que si te gusta, por ejemplo, el mundo del cine y todo eso, que practiques el ver películas y series y pararlas en diferentes fotogramas, que a nivel compositivo o a nivel de la cara del personaje y todo eso esté interesante y que hagas bocetos rápidos de composición o de ese personaje, así pero súper expresivo, a mano, ¿vale? Porque, por ejemplo, comentabas en el cuestionario de que te ha costado mucho conseguir un ordenador y una tableta con una libreta y materiales muy básicos de grafito. Podrías estar dibujando, ¿vale? O sea, si tú quieres dibujar, vas a encontrar que los recursos más baratos y más sencillos te van a servir. De hecho, empeñarte en dibujar y en crear y en dedicarte a la ilustración sin querer mancharte las manos un poco y dibujar directamente sobre el papel no es nada recomendable, porque la conexión que hay cabeza, corazón, mano, papel es muy importante y es muy especial. Y no procesas y no integras lo que dibujas de la misma manera que cuando lo haces en digital. Para que lo entiendas, o sea, nuestra mano tiene aquí un cerebrillo, ¿vale? Que no absorbe las cosas de la misma manera cuando las dibuja sobre el papel que cuando lo hace directamente en digital. Así que tienes que alimentar ese cerebrillo a través del papel. Entonces, claro, yo tengo la sensación de que muy probablemente hay una parte de ti que es la que disfruta más de todo lo que tiene que ver con el hobby de dibujar, que es la que tiene más ganas de hacer esa exploración técnica, ¿no? De más pictórica, más de técnicas digitales, todo eso. O de materiales, ¿no? Pues porque aquí, por ejemplo, sale que estás usando materiales plásticos, analógicos. Y, y claro, yo creo que ahora lo que más necesitas es meterle caña al dibujo, a la soltura, a las bases. Entonces, dibuja mucho el natural, dibuja mucho parando en esos fotogramas de películas, ¿vale? Si tienes ideas de proyectos y demás, yo te diría que si no me he equivocado y efectivamente te sale más natural ese lenguaje más adulto y más realista, ¿vale? Entonces te diría que te centres en ese lenguaje adulto y que no cometas el error de creer eso de que para hacer algo infantil tiene que ser cookie, cartoon, tal. No tiene por qué, ¿vale? Lo que pasa es que es posible que consumas un tipo de ilustración o te llegue un tipo de ilustración que es así, pero también hay muchos libros súper interesantes, ¿vale? Y muchísimos ilustradores e ilustradoras súper interesantes que hacen todo tipo de proyectos, de todo tipo de temáticas, enfocado a todo tipo de públicos desde un lenguaje más realista, ¿vale? Y más inicialmente adulto. Entonces ahora yo creo que tú estás en una fase de mucha exploración y lo que te conviene es mucha mano, mucho dibujo, mucho dibujo, mucho dibujo. Y que separes el tiempo de hacer toda esta práctica, de dedicar también ciertas horas al hobby y a dibujar y a experimentar y hacer lo que tú quieras como te dé la gana. Pero separa esos tiempos, cuando te sientas a hacer una cosa y cuando te sientas a hacer otra, ¿vale? Bueno, pues espero que esto te haya servido mucho y aquí lo dejamos hasta la próxima sesión. Bueno, y por último, que no eran tres cosas importantes las que te tenía que decir antes, eran cuatro. Lo que pasa es que como estoy con la cabeza en lo de la operación, porque me operan pasado mañana ya y estoy aquí a 25.000 cosas, pues claro, no me aclaro. Cosa súper importante, voy a hacer un directo gratis el viernes 15 de agosto. Te vas a poder apuntar por email cuando lo anuncie, que lo voy a anunciar por las redes sociales, por Telegram, por email, ya sabes, por todos los lados, para que te enteres y que aproveches, que siempre viene bien un poco de conocimiento gratis. Y se va a llamar las 10 claves que te bloquean para poder profesionalizarte en ilustración. Ese no es el título definitivo, pero ese es el tema, ¿vale? Porque estaba yo aquí pensando, no sé si me queda muy largo. Bueno, no pasa nada, ya lo puliré, pero vamos, ese es el tema. Creo que es muy interesante detectar cuáles pueden ser las grandes razones por las que te cuesta avanzar,
¿vale? Los mayores bloqueos y te las quiero explicar, así que va a haber directo gratis, así que vente en cuanto lo anuncie y presta atención para apuntarte y que lo puedas ver, ¿vale? Así que creo que eso es todo. Ponedme una velita para que la operación vaya bien y todo bien. Y la gente que me escucháis y que me seguís con la que estoy haciendo mentorings y demás que están ahora mismo ongoing, no os preocupéis, ¿vale? Que lo tengo todo controlado y que si en un momento dado se me complica el tema salud, yo avisaré. Pero vamos, como sé que me vais a poner muchas velitas y me vais a pensar para que todo salga bien, pues, pues ya está, va a estar todo bien. Así que nos vemos en el próximo programa y de nuevo recuerda que tienes Summer Camp, que va a suceder del 18 al 29 de agosto y al que te puedes apuntar ya sea a todo el pack o a clases sueltas hechas para ti de forma personalizada. Te puedes apuntar al reto ID, que sucede todos los domingos. Te puedes apuntar para que te toque la revisión de portfolio gratis en Instagram y cuando anuncie el directo del 15 de agosto, del viernes 15 de agosto, apúntate también, que te va a resultar súper potente. ¿Sí? Venga, pues nos vemos en alguno de esos saraos. Un besico.